un joven que había sufrido toda su vida, entrenado para ser guerrero y luchado para defender su reino. Encontró obstáculos en el camino, pero persistió hasta el final para lograr sus objetivos. Este guerrero no preveía, sin embargo, que la lucha se haría más intensa y que tendría que enfrentarse a enemigos impensables junto a otros fuertes luchadores. Esto hizo que nuestro héroe deseara tener la oportunidad de retroceder en el tiempo y probar estrategias alternativas. Aún así, nunca pensó que su deseo se cumpliría. La narración comienza con una visión de un planeta condenado. Los amigos que sobrevivieron al infierno han regresado. El continente está protegido por los 10 caballeros más formidables. Agotaron todo su maná y su energía vital, y la muerte era lo único que quedaba en las vastas extensiones del país contaminado. Una sola entidad fue responsable de todos estos terribles incidentes. Una bestia persistente y malévola. Una que no se arrepentía de lo que había hecho. Su nombre era el demonio comandante de Glovenir. El monstruo reconoce que es fuerte cuando mira al protagonista y confirma que se llama Tiny. Pero según esto, el protagonista debe ser consciente de que su fuerza está lejos de ser suficiente. Tiny dice esto y luego se lanza a morir en combate. Da un golpe contundente con un martillo como arma. El protagonista es aconsejado a rendirse por la criatura, que resiste el golpe y declara que sus esfuerzos son inútiles. Tiny, sin embargo, se limita a decirle al monstruo que deje de hablar. Mientras tanto, sigue atacando, empleando esta vez la invocación del meteorito. Tiny llama a la criatura bastardo ruidoso después de golpearla. Continúa atacando y lucha contra este enemigo con todas sus fuerzas. Tras derrotar a la bestia, por fin encuentra algo de tranquilidad. A pesar de haber triunfado, ha sido gravemente herido, por lo que piensa que morirá con el enemigo. Es más, está completamente sin maná. Reflexiona que todo estaba mal desde el principio y recuerda que solo los nobles y los caballeros ilustres conocían el entrenamiento con maná. Como resultado, tuvo que enfrentarse a innumerables obstáculos, avanzando más despacio que los demás y ascendiendo desde lo más bajo de los caballeros hasta lo más alto. Cain siempre pensó que podría superar estos obstáculos, pero ahora se cuestiona si realmente fue así, ya que cree que podría haber salvado el continente y a todos sus habitantes si hubiera empezado a entrenarse utilizando las técnicas adecuadas. Ahora ha gastado todo su maná para derrotar al demonio comandante de la Gula, un oponente extremadamente fuerte. Pero como este era solo el 7º comandante, el protagonista empezó a cuestionarse la fuerza del rey demonio y de los demás comandantes. En el campo de batalla, en medio de estos pensamientos, oye una llamada, preguntando por la supervivencia de Tiny. ¿Es la espada del emperador Asgard von Valencia? Lamentablemente, dice, pronto pasará a mejor vida. Sin embargo, tiene una pregunta más para el protagonista antes de marcharse. ¿Por qué Tiny no huyó de esta pelea?, pregunta. Tiny hace una pausa. Sin embargo, el emperador le pregunta si hay algo que le gustaría mantener a salvo tras afirmar que ha oído que el protagonista era un niño de los barrios bajos. Añade que Tiny debió de pasarlo muy mal. El protagonista afirma que esto es vergonzoso y que él estaba interesado en lo que el emperador quería saber. También confiesa que odia ser menos capaz que la mayoría de la gente, diciendo que un hombre siempre debe estar seguro de sí mismo. Cuando el emperador escucha esta respuesta, se echa a reír. Tiny dice que, como se está riendo, parece tener mucha fuerza. Con solo su orgullo, Tiny debe tener fe en el talento que le ha convertido en uno de los 10 caballeros más fuertes, según el emperador, que le promete que todo saldrá bien. Añade que debe buscar a Tiny si regresa. Una vez más, el protagonista no lo entiende. Sin embargo, el emperador dice que es poco probable que el yo más joven de Tiny confíe en este informe si Tiny le ha visitado descuidadamente en el pasado. Entonces le cuenta un secreto a Tiny. Lila era el nombre de nacimiento de su hija. Derivaba del nombre de la flor que les gustaba a él y a su mujer. Reconoce, sin embargo, que nunca le gustó realmente la flor, y dice que este es el detalle más importante y que Tiny debería recordarlo. También insta al protagonista a localizarla lo antes posible. Tiny no sabe lo que está pasando, pero cree que se está muriendo mientras ve cómo su conciencia se va apagando. Se pregunta si está soñando o muerto cuando se despierta bruscamente, y se da cuenta de que la habitación que le rodea le resulta familiar, pero le cuesta comprender que lo está viviendo todo de nuevo. Esto se debe a que se llevaron el cuerpo de su hermana poco después de su muerte. Entraron después de que su hermana se fuera. Tiny se agita al pensar que Irina escondió el anillo de oro, pero pronto se da cuenta de que fue él quien lo hizo, y que su hermana fue golpeada mientras intentaba protegerle. Recuerda que otros hombres aparecieron e intentaron protegerle. Recuerda que otros hombres se presentaron allí y dijeron que Wolf casi había sido dañado por ella, y que querían disciplinarla para evitar que lo hiciera en el futuro. Los hombres llegaron entonces y la agredieron.
El protagonista cree que sobrevivió a duras penas con su frágil físico, y que, a pesar de sus heridas, su hermana murió mientras cuidaba de él. Pero lo que creía un recuerdo lejano reaparece en sus pensamientos. Los hombres llegan, noquean a la hermana de Tiny de una sola patada, y luego se jactan de ello, a pesar de saber que estaba muerta. Incluso intentan apoderarse de su cuerpo, por si fuera poco. Uno de ellos se resiste a hacerlo. Sin embargo, el otro afirma que con los órganos frescos se puede ganar algo de dinero y que a algunos enfermos les gustan los cadáveres. Tiny, que aún es un niño, intenta detenerlos. Pero ni siquiera en sueños cree que pueda mantenerla a salvo. Se tumba en su cama y hace todo lo posible por moverse. De repente, una energía recorre su cuerpo y su brazo comienza a moverse. Esto le dio lo que quería y se acercó a sus enemigos. Poco después, el protagonista consigue golpear a uno de ellos, haciendo que el hombre sienta la fuerza del golpe. Y lo que estaba viendo era increíble. Entonces, alegando que el chico debía de tener ganas de morir, él y su compañero se plantan. El protagonista es golpeado por los dos, que afirman que no puede abandonar su cama. Tiny, que solo intentaba mantener a salvo a su hermana, se resistió. Irónicamente, la insistencia de los chicos les hace abandonar el intento de llevarse el cadáver tras propinarle una brutal paliza, y aconsejan a Babutea que disfrute de su hermana muerta. Sin embargo, el protagonista ahora entiende que esto no es como en el pasado, porque la forma en que terminan sus pesadillas ha cambiado. Sigue pensando que está soñando y no sabe por qué la transformación se ha producido tan rápidamente. También recuerda que, a esa edad, era incapaz de controlar su maná. Entonces recuerda los últimos comentarios del emperador y empieza a pensar que, efectivamente, ha sido transportado atrás en el tiempo. Como ahora cree que puede alterar su futuro, Tiny empieza a darse cuenta de que no está soñando. A esta edad, Tiny no cree que pueda controlar el maná, pero después de ver sus habilidades en acción, empieza a creerlo. Pronto se da cuenta de que el emperador le ha enviado al pasado y comprende que no es un sueño. Continúa diciendo que el anciano debería haberle enviado antes, porque quería estar un poco más adelantado, concretamente porque su físico aún era... El emperador de la espada es frágil en este momento de su vida. El emperador de la espada no confiaba en sus propias capacidades, y el protagonista sabe que solo se está desahogando de forma ineficaz. Sin embargo, cree que puede aprovechar la ocasión para dar a su hermana una muerte pacífica. Tiny recuerda entonces que el emperador le encargó que le viera lo antes posible porque no pudo hacerlo en su anterior existencia, pero cree que para ello tendrá que esperar un tiempo. Pronto se pone en camino tras completar sus tareas. El protagonista ahora quiere vengarse de Wolf, el que mató a su hermana, porque casi le mata rompiéndole la columna vertebral en una vida anterior. Esta vez, sin embargo, quiere una represalia más apropiada. Pero antes, quiere llevar a su hermana a un área de descanso. Después de un rato, consigue llevarla a un cementerio. Es más, cree que no tenía ningún vínculo familiar con Irina. Sus ojos oscuros y su pelo, poco habituales en el continente, eran lo único que tenían en común. Como resultado, varios de los invasores le evitaron o le hirieron. Sin embargo, su hermana solía comentar que le hacía pensar en su hermano muerto. Así que lo llamó Tiny y le mostró mucho afecto y preocupación. El protagonista se enfada un poco cuando manda a su hermana a descansar sin poder pagarle todo lo que ha hecho por él. De todos modos, un sacerdote lleva a cabo los ritos funerarios habituales. Entre los presentes, una chica mira al protagonista y se pregunta si la muerte de Irina ha sido por su culpa. Es Emma, amiga de Irina, y cree que Tiny ha cambiado un poco. Se encontró con ellos en su casa hace algún tiempo y observó al chico comiendo directamente delante del cadáver de su hermana. Sin embargo, cuando mira de cerca, ve que las heridas del chico se han curado inmediatamente. El protagonista recogió entonces el cadáver de Irina. Emma le interrogó sobre sus intenciones respecto a esas heridas. La chica insistió en que debía cuidarse, a pesar de que el protagonista le aseguraba que él estaba bien. Además, expresó su confusión por el hecho de que él hubiera prestado atención a las declaraciones de Irina, pero no a las suyas. Sorprendentemente, sin embargo, el protagonista le dio las gracias por la comida y por cuidar de él, prometiéndole que se aseguraría de corresponderle a ti. Esto no era ciertamente lo que Emma había previsto. Entonces, de repente, estaban celebrando un funeral, y ella se preguntó en qué estaría pensando el joven. Por lo que a él respectaba, Tiny creía que esa era la única opción para reconciliarse con Emma. Además, creía que su hermana no querría que se deprimiera y se culpara. Ella siempre aconsejaba a Tiny que mantuviera la compostura y la cabeza alta. El protagonista no tardó en declarar que creía lo que había dicho Irina, afirmando que esta vez no se arrepentiría y que ella debería vigilarle desde arriba. El protagonista se dispuso a empezar de nuevo un mes después de su muerte. Después, se dirigió a un lugar determinado. Algunos hombres pensaron que podían quitarle todo el dinero de una vez, porque sabían que era uno de los chicos de la favela. Sin embargo, Tiny preguntó por el paradero de Wolf mientras se acercaban. Irritado, uno de los hombres dijo que debía de estar loco, y se preguntó cómo tenía la osadía de decir ese nombre.
le detuvieron antes de que pudiera abofetear al chico. ¿Qué hay de malo en mencionar el nombre de Wolf?, comentó Tiny con cinismo, mientras sujetaba con fuerza el brazo del hombre, haciéndole gritar de agonía mientras veía a su amigo caer al suelo. Otro hombre preguntó por el estado del niño, suponiendo que Tiny había descubierto una poción o algo así para hacerse tan poderoso. Sin embargo, pensó que Tiny era un mocoso más y atacó, agarrando al joven por la camisa. El hombre se preguntó por qué el niño pesaba tanto y se esforzó por cargar con él. Tiny aconsejó al hombre que simplemente renunciara a ser un hombre fuerte. Tiny aconsejó al hombre que se rindiera, diciendo que debía estar preguntándose qué pasaba, ya que pesaba más de lo que parecía. Pero dio una fuerte patada al hombre y añadió que era imposible que lo consiguiera. Su enfermedad había sido sustituida por su cuerpo de maná. El hecho de que hubiera conseguido fusionar un duplicado de su cuerpo de maná con su cuerpo físico, que podía fortalecerse mediante interacciones entre ambos cuerpos, lo hacía posible, algo que no había podido hacer antes. Había sido capaz de hacerlo en su anterior encarnación. Esta era la base del método secreto que Tiny había creado. Había comido durante 10 días de la casa de Emma porque este método era eficaz, pero le exigía comer mucho más de lo habitual. En cualquier caso, le daba la fuerza que necesitaba. El protagonista dijo que un solo despertar de maná encontraba su hogar en cuerpos dañados con más facilidad, así como darse cuenta de algo después de reconstruir su cuerpo de maná. Sus palabras eran incomprensibles para el hombre caído. Eso significa que Tiny se aclaró. El hecho de que el hombre hubiera dañado su cuerpo una vez le hizo sentirse agradecido. Tras decir esto, tiró al hombre como si no fuera nada. Después de atravesar una puerta, el cuerpo del hombre atravesó varias otras. Se preguntaron quién era el intruso y se sobresaltaron al verlo dentro. Reconocieron a Tiny como el chico de la favela cuando le vieron entrar. La llegada del chico desde arriba, otros se preguntaron qué haría sin un arma. El protagonista preguntó qué entendían por no tener armas. Entonces, se lanzó al ataque utilizando solo sus manos desnudas, afirmando que tenía un arma, su propio cuerpo, que utilizaba para golpear a sus oponentes, y lanzarlos como si su peso fuera tan ligero como el papel. El protagonista armó un gran revuelo. Como nadie de los presentes podía compararse con él, utilizó el cuerpo de un niño para luchar contra varios hombres grandes, haciéndolo parecer intrascendente. Incluso a Tiny le gustaba derrotar a sus objetivos. Todos estaban en el suelo cuando terminó, y algunos incluso habían perdido algunos dientes. Sin más, la primera fase había terminado. «Estoy cansado de lidiar con los pequeños», dijo. Tras el enfrentamiento del protagonista con los hermanos Runners, Tiny se preguntó por qué no habían bajado a luchar contra él. Se estaban enfrentando al chico cuando uno de ellos dijo que partiría a Tiny en dos. Tiny era un usuario de maná, según el otro hermano. Rápidamente llegaron a la conclusión de que el cuerpo de un usuario de maná podía venderse por una suma respetable. Los dos hermanos intentaron sorprender a Tiny mientras jugaba con uno de los cuerpos caídos. Entonces, alegando que el cuerpo ya estaba completamente roto, lo tiró a un lado. Un flashback de su existencia anterior muestra un caso en el que utilizó a un ser humano como arma. Uno de sus supervisores le llamó loco y le animó a ser más civilizado. Sin embargo, Tiny se preguntó cómo podía hacerlo. El superior le sugirió entonces que estudiara combate cuerpo a cuerpo en lugar de emplear una táctica tan cursi. El protagonista cree que con esto debería ser capaz de mantener su dignidad en el presente, así que espera a que sus hermanos se acerquen para evitar sus golpes de espada. Entonces, da un pequeño paso hacia atrás, haciendo que uno de sus oponentes se dé cuenta de que Tiny podía anticiparse a su siguiente movimiento. Tiny aprovecha entonces la oportunidad para asestar un potente golpe en la cara del atacante. Su hermano se sorprende. Sin embargo, fue el siguiente en caer no mucho después. El protagonista derrota rápidamente a ambos y se dirige directamente a la habitación de Wolf, poniendo fin a la breve discusión. El líder de los invasores pregunta por la identidad del chico. El protagonista hizo algo parecido en su vida anterior. Entonces, era mayor y miembro de la tribu Beastman, la superior de las razas semi-humanas, cuando conoció a Wolf, un proxeneta en un lugar lejano. El hombre lobo de plata pura destacaba entre los demás porque poseía una cualidad que suele estar reservada a los miembros del linaje directo de la familia real Beastman. En la vida anterior de Tiny, era increíblemente difícil matarlo porque no tenía ni idea de por qué un lobo plateado estaría en ese lugar. Esta vez, sin embargo, sabe lo que le espera. Cuando Lobo ve al chico, se pregunta si ha sido él quien ha creado todo este lío. Tiny le dice que su inteligencia solo puede llegar hasta cierto punto, y le pregunta si no puede averiguar la respuesta él mismo. Wolf le llama mocoso, arrogante, y le amenaza con arrancarle la lengua. El protagonista afirma que habría sido mejor si hubiera atacado con todas sus fuerzas de inmediato, ya que pronto comienza a transformarse en su forma feroz. Comienzan a aparecer las patas y garras peludas y animalescas del lobo. En este sentido, Wolf ha sufrido una transformación completa. Tiny, sin embargo, está un poco perplejo, y se da cuenta de que el pelaje de Wolf no es gris, como pensaba.
y se pregunta en qué clase de perro se ha convertido. Wolf se enfada y ataca porque no le gusta que le llamen así. Cuando el protagonista se da cuenta de que Wolf es más rápido y fuerte que los hermanos Runner, se pregunta qué está pasando. Aún así, evita los ataques y cree que Wolf no es la misma persona que fue en una vida anterior. Entonces, decidiendo que ya es suficiente, sella los labios de Wolf y pregunta a sus enemigos si creen que ha regresado solo para presenciar estos débiles ataques. Wolf se queda atónito al oír esto. Es más, el uso del poder por parte del protagonista hace que empiece a sangrar. Tiny tiene ventaja porque ha aprendido de su amigo Beastman cómo tratar a su familia en modo berserker. Así que Wolf se enfada aún más. Pero el protagonista evita cada uno de sus golpes. Cree que por eso su compañero Beastman decía que la mejor forma de tratar a un perro rabioso es golpearlo. Tiny hace precisamente eso, pero advierte a Wolf de que no se muera todavía, ya que quiere matarlo a golpes. Tienen grandes poderes curativos, así que no pasa nada por golpearles un poco, explica el compañero de Beastman. Sabiendo esto, el protagonista utiliza su fuerza para golpear duramente a su atacante sin contenerse. Sin embargo, cuando se topa con una pared, un sello místico se revela a través de una grieta. Wolf vuelve instantáneamente a su estado normal. Entonces Tiny le pregunta si ha recuperado el conocimiento. Wolf, aterrorizado, cuestiona la motivación del chico para torturarle. Sin embargo, el protagonista se limita a instruir al chico para que no se preocupe por lo que está ocurriendo. Sin embargo, el protagonista solo le ordena que deje de hablar, afirmando que esta vez no acabará solo con su columna vertebral. También le aconseja que se disculpe por sus acciones contra su hermana. Tiny le dice a su hermana que espera haber contribuido a aliviar su sufrimiento cuando esté satisfecho. Le dice a Wolf que le cortaría la cabeza si pudiera. Wolf dice que lamenta sinceramente lo que ha hecho y pide perdón, tal y como le ha ordenado el joven. Sin embargo, el protagonista está tan furioso que quiere decapitarlo y ofrecer su cabeza como sacrificio sobre la tumba de su hermana. Wolf está aún más desesperado por oír esto. Después de todo lo que ha pasado su hermana, Tiny comenta que definitivamente no le gustaría ver la cara de Wolf. Para aclarar cualquier confusión, le pregunta entonces a Wolf por qué un hombre bestial como él está en este lugar. Este le responde que nunca ha visto una piedra como esa en su vida anterior, pero antes recoge una del suelo que se le había caído a su oponente. El protagonista se ve invadido por una extraña fuerza en cuanto la toca. Se pregunta si es demoníaco. Ve a un lobo plateado intentando escapar del interior de la piedra. A Tiny le sorprende la escena en la que el lobo salta sobre el protagonista. El amigo del protagonista quería enseñarle algo sobre las criaturas espirituales de la época. Esas entidades renacen tras 100 años o más de acumulación de maná. Tiny había oído que esas criaturas espirituales eran inusuales, pero no se había dado cuenta de que existían fuera de Elba Pain. Su amigo le preguntó si sabía que el alma de una criatura espiritual era un espíritu. Aunque no era domador de espíritus, dijo que sí. Entonces le preguntó si entendía lo que era la esencia de un espíritu. Ella sostenía una piedra, igual que el protagonista ahora cuando habló. En el aquí y ahora, se preguntó por qué un hombre lobo tendría un objeto tan valioso, como este objeto emitía chi demoníaco, que suele verse en las piedras espirituales demoníacas. Tiny también creyó que se encontraba en un estado extraño. En cualquier caso, sabía que tenía que lidiar con este peculiar objeto en forma de cadenas. Así que golpeó al ser espiritual. Entonces, las cadenas se rompieron. En los pensamientos del protagonista aparecieron escenas. Reconoció estas escenas como recuerdos del espíritu. Se preguntó por qué su alma estaba rodeada de gente extraña en sus recuerdos. Es más, vio que todos luchaban contra la bestia con chi demoníaco. A pesar de sus esfuerzos, el espíritu lobo fue incapaz de destruir a sus oponentes. Atacaron y derrotaron al lobo con cuchillos llenos de chi demoníaco. El protagonista se dio cuenta entonces de que estaban persiguiendo la piedra espiritual. Es más, vio a un niño sosteniendo la piedra y pasándosela a otro miembro del grupo, que se convirtió en hombre lobo. Al obligarles a absorber piedras espirituales, el protagonista se dio cuenta de que estaban produciendo hombres bestia. Estaba claro que Wolf había sufrido este tipo de transformación de niño. Esta vez, sin embargo, Wolf no había absorbido completamente el poder, porque el protagonista había llegado demasiado pronto. Por eso el lobo no tenía el aspecto que Tiny recordaba. El protagonista impidió entonces que el espíritu lobo atacara al lobo, alegando que este hombre merecía morir con mayor dolor. Como estaba seguro de que no tenía la capacidad de domar espíritus o animales, le parecía increíble que el espíritu pudiera entenderle. Sin embargo, recordó la afirmación de su amigo de que un humano puede convertirse en domador de espíritus, siempre que tenga suficiente maná y un alma pura. Sin embargo, también había dicho que solo los niños pequeños poseían la pureza necesaria para ello. Se dio cuenta de que su estado juvenil había vuelto, pero no creía que fuera tan puro como había afirmado su amiga Stina. El lobo se acercó al joven y lo miró.
Diminuto comprendió que el lobo pensaba que su maná había entrado en la piedra espiritual y llenado la parte que se había fracturado al romper la piedra. Gracias a ello podían comunicarse. Así que Tiny preguntó si podía llegar a un acuerdo con el espíritu lobo. Sí, respondió el espíritu. Así que el protagonista consintió en crear el contrato. No requería que se concentrara en el espíritu, como lo haría la magia, y el lobo sería un amigo útil siempre que el protagonista le diera suficiente maná para sobrevivir. Y la mayoría de los espíritus se hacían más fuertes a medida que aumentaba la fuerza del domador de espíritus. Astina estaba entre los mejores de los 10 jinetes por esta razón, entre otras. El protagonista comprendió ahora que el lobo intentaba aprovecharse de él para vengarse, y que quería un favor. No era para tanto, comentó Tyne. Aclaró que ya tenía planes para matar a todos los que tuvieran relación con el Ti demoníaco. Se preguntó cómo debería llamar al lobo, pues sabía que elegir un nombre era la última etapa en la contratación de un espíritu. Decidió llamar lobo lunar al animal tras darse cuenta de que su pelaje era plateado como la luna. También se preguntó quién era el responsable de que aquel hombre utilizara piedras espirituales para convertir a la gente en animales. Dado que poseía demonios X, podrían ser lo que decía el protagonista. Eran los extremistas que adoraban a los demonios y trabajaban para ellos, rechazando a Dios. Incluso antes de que apareciera el ejército del rey demonio, ya habían causado estragos en el mundo. No sabía mucho al respecto, porque Tiny había estado atrapado en un laberinto durante ese tiempo. Wolf sigue suplicando perdón, pero el protagonista le pide que deje de hablar y le pregunta si el joven que le dio la piedra espiritual adoraba a los demonios. Sin embargo, Lobo está tan loco que ni siquiera puede reaccionar. El protagonista pide entonces a Lobo Lunar que lo despierte. El protagonista vuelve a hacer la misma pregunta, y Lobo vuelve a la realidad. Cuando Wolf menciona una organización, el protagonista le pide más información. Pero el demente no piensa con claridad. Afirma que Tiny no podrá salirse con la suya tan fácilmente debido a la organización. Es más, afirma que él solo era un conejillo de indias para ellos. Finalmente, empieza a hablar de su inmenso poder. Sin embargo, su cráneo explota antes de que pueda terminar. Incluso el protagonista se sorprende. Aunque, ahora que lo piensa, ya ha ocurrido algo parecido antes, no había previsto que lanzaran un hechizo para evitar que Wolf revelara secretos. Antes, cuando Wolf mencionó la organización que le perseguía, Tiny supuso que se refería a sus subordinados del primer piso. El protagonista no se dio cuenta de que Wolf era una bestia al tratar con esos hombres. Tiny opta por ignorar esto por el momento, alegando que no vive su vida con la cabeza. Piensa que debería empezar a recuperar lo que le quitaron después de darse cuenta de que hay algo importante en la pared dañada. Así que derriba aún más la barricada utilizando el cuerpo de Wolf. Pronto aparece una especie de bóveda, mientras el protagonista reflexiona sobre el posible curso de acción del Emperador Espada. Piensa que la historia que el emperador le contó antes de morir le será útil en el futuro. Tiny agarra la mano de Wolf y abre la cámara acorazada con ella. Cree que necesita un objeto concreto, el anillo de la familia Valencia, que se encuentra en la cámara acorazada para ganarse la confianza de su posible aliado. Una vez, una mujer se acercó a un chico y le preguntó cómo se llamaba. «Me llamo Diminuto», respondió. Ella dijo que le quedaba bien y que era bonito. Luego le dio un anillo que se había quitado del dedo, diciéndole que lo usara para encontrarla, y que ella le ayudaría. La protagonista, Chloe von Valencia, sabe que todo el mundo en el imperio de Aslan conoce su identidad. Es la hija menor de Asgard von Valencia, el emperador de la espada. Desde niña, también ha sido conocida por su caridad y bondad. Por aquel entonces, era conocida como el Ángel de Valencia. Cuando cumplió 16 años, todo cambió. Pues la familia Valencia tiene una costumbre según la cual los niños que crecen deben dejar flores en todos los templos del imperio y revelar sus nombres. El barrio rojo de Files Fiefdom, situado en las fronteras del ducado, debe haber sido la causa del encuentro con una invasión. Como la búsqueda de la retribución llevó tanto tiempo y obtener ayuda fue todo un reto, Tyne no pudo recuperar el anillo en su vida anterior. Sin embargo, el anillo le será muy útil en esta ocasión. Ahora que tienes el anillo, debería ser mucho más fácil encontrar al emperador de la espada. Alguien aparece de la nada y pregunta por el protagonista. Y Tyne sabía que esa persona llegaría. Cuando el hombre de brillante armadura llega a la escena, se encuentra con un pandemonium a su alrededor. Algunos afirman que el protagonista, seguro de que debe ser un usuario de maná, ha agarrado una de sus piernas y la ha blandido como un arma. El hombre se sorprende al enterarse de que un joven es el culpable de todo el caos, pero los demás lo afirman y le ruegan al caballero que se presente para que se solucione el problema. Aunque afirman que él no tiene nada que ver, el caballero explica enfadado que por eso les ha pedido que se dejen de tonterías. El hombre pregunta entonces por la forma en que Wolf supervisa a su equipo. Ian es el encargado de la guardia en la fortaleza exterior de Files.
inmediatamente cree que puede aumentar su tasa de protección, utilizando su título como justificación. El protagonista desciende entonces las escaleras. El caballero le pregunta entonces si ha sido él el origen de toda la catástrofe. Lo fue, responde Tiny. El comandante le pregunta si es consciente de lo que acaba de hacer. No entiendo por qué un caballero tiene que aparecer por algo así, responde Tiny, añadiendo que solo estaba limpiando un horrible desastre. Añade que parece que el huevo le estaba dando muchos sobornos al hombre. El hombre dice que el chico tiene valor, pero está enfadado. Sin embargo, eso no le impide atacar. El protagonista se pregunta si el caballero acaba de alcanzar su segundo nivel de maná. En cualquier caso, impide que el caballero le ataque, lo que sorprende al hombre porque no esperaba que su ataque fuera frustrado tan fácilmente. Debido a esto, el protagonista cree que puede derrotar a su oponente si se esfuerza al máximo, a pesar de su falta de fuerza. A continuación, golpea a su oponente en la cara con un golpe. El ataque tuvo un fuerte efecto, pero el caballero utilizó sus manos para protegerse, limitando el daño. Esto lleva a Tiny a creer que simplemente mostrar su fuerza debería ser suficiente por ahora. Es muy bueno para ser un niño, comenta el caballero. Sin embargo, como hay muchos caballeros a las órdenes del señor feudal, el protagonista solo puede concluir que no debería poner al señor en su contra todavía. Tiny decide que, por el momento, lo mejor es dejar que el caballero vaya solo. El caballero se prepara para desenvainar su espada con rabia, pero el protagonista está preparado. Invoca a su espíritu lobo desde lo alto de la escalera y se enfrenta directamente a la bestia. El caballero muestra signos de miedo. Tiny llega a la conclusión de que su oponente probablemente nunca ha visto un espíritu en un feudo tan pequeño, y opta por hablar ahora que el caballero se ha calmado. El protagonista continúa diciendo que a su oponente no le importa este asunto, siempre y cuando se le compense. ¿Qué quiere decir?, pregunta el caballero. El protagonista pregunta entonces qué le parece al caballero que le pague él en lugar de Wolf. El caballero pregunta cuántos años tiene el protagonista y si sufre transformaciones mágicas, observando que estas afirmaciones no parecen proceder de un niño. No es magia, responde Tiny. Dice que es simplemente un nativo de la zona y que, debido a su pelo negro, es relativamente conocido como asaltante. Lobo le entrega 5 monedas de oro blanco, que el caballero le pregunta si cree que puede pagar. Tiny, sin embargo, responde que debe estar bromeando, y pregunta hasta dónde quiere llegar el caballero. Tiny acepta aumentar el pago a 1,5 monedas, ya que está seguro de que Wolf solo le estaba dando 1 moneda al caballero. El caballero se pone furioso. Sin embargo, Tiny le dice que pueden arreglar el asunto inmediatamente si no quiere el contrato. El caballero reconoce que no tiene ninguna posibilidad contra el joven porque está protegido por un espíritu lobo. Dice que un niño solo diría esas cosas si el mundo se acabara de verdad. Se le pide entonces al caballero que responda por Tiny. Tiny debe cumplir su compromiso, ya que el caballero afirma que la fecha de pago es el último día del mes. Uno de los presentes cuestiona si el caballero del señor realmente permitirá que esto ocurra cuando se marche. El caballero ordena al tipo que deje de hablar y le da un puñetazo furioso en la cara. Como la propiedad del lugar ha cambiado, Tiny le indica al caballero que espere y le lanza una moneda. Como mínimo, el nuevo propietario debe dar la bienvenida al señor feudal y preguntar si el caballero puede concertar una cita. El caballero responde que informará de ello al señor, pero también advierte al protagonista de que, si no efectúa el pago a tiempo, el señor feudal se pondrá furioso. Tiny lo reconoce y cree que esto solo ocurrirá si se fija un plazo de pago posterior. Cuando el protagonista de Fischl se da cuenta de que los antiguos subordinados de Wolf están huyendo, les pregunta a dónde creen que van y promete darles 1 hora para reunir a todas las mujeres que trabajan en Invader y a los jóvenes que están mendigando en las calles. Amenaza con matar a una persona por cada minuto de retraso y su alma los perseguirá y matará si intentan escapar. Entonces, recordando que solo disponen de 1 hora, les ordena que huyan. Después, Tiny se anticipa al encuentro con el Duque Valencia y cree que, si todo va según lo previsto, ocuparse de este lugar no les llevará ni 1 semana. Los hombres regresan con las personas que el protagonista pidió cuando se cumplió el plazo. Uno de ellos es Emma. Nada más verle, le pregunta a Tiny qué le ha pasado en la mano y si le han vuelto a golpear. Pero él responde que la sangre no es suya, y hace un gesto a Wolf, indicando que ya ha fallecido. Emma se pregunta si se trata realmente de Wolf. Los demás entran rápidamente en pánico, ya que piensan que el señor feudal no les dejará en paz a estas alturas. Como todos en Invader saben que Wolf está siendo apoyado por un tal señor feudal, empiezan a entrar en pánico. Feudal, Tiny observa que todos están aterrorizados. El protagonista interrumpe a la gente cuando empiezan a especular sobre lo que ocurrirá y qué tipo de castigo recibirán, preguntando qué le ocurriría al señor feudal de Files, que está poniendo en ridículo al duque Valens, si la oposición a la nobleza fuera un pecado grave. 2 guardias están hablando en alguna parte y uno de ellos pregunta si Lord Han está de vacaciones o algo así. Después de mencionar que no lo ha visto desde hace unos días, según el otro guardia, Ram está a prueba como consecuencia del incidente con el intruso. ¿Qué has hecho?, pregunta su compañero. Le pregunta si su amigo se ha olvidado de la pelea entre los matones locales.
Su compañero se pregunta si se refiere a la vez en que todos alucinaron al mismo tiempo, ya que todos mencionaron a un gran lobo que los perseguía, independientemente de cómo se les preguntara al respecto. Ahora se acuerda, dijo Guarda. Es más, cuando descubrieron el cadáver, el comandante de estos individuos era completamente diferente, y toda la fortuna del antiguo jefe simplemente había desaparecido. Sin embargo, se pregunta qué relación tiene esto con el señor Ham. Según su amigo, parece que hubo un problema durante las negociaciones con el nuevo patrón. Todas las tiendas y almacenes estaban cerrados. El señor feudal está furioso porque los mercaderes que han llegado a la ciudad se quejan mucho porque ya no son rentables. Añade que probablemente el señor feudal ha llamado al nuevo jefe por este motivo. El protagonista escucha en secreto su conversación. Atrás. Mientras hablaba con el personal, Emma interroga a Tiny sobre lo que está discutiendo. El protagonista es consciente de que, en una existencia anterior, pensaba que todos los nobles eran iguales, así que no se lo pensó demasiado. Incluso después de mirar el libro de contabilidad, le dio al señor feudal el libro y la mitad del dinero de Wolf a petición suya. A cambio, solo aprendió un poco sobre el intruso. Ahora, sin embargo, las cosas son diferentes. Debido a su vida anterior como caballero, Tiny ha aprendido que algunos nobles son superiores a otros nobles, a pesar de que él no es la persona más inteligente del mundo. El señor feudal concluye con este registro e informa a Emma de que no necesita entenderlo por el momento, porque no es crucial. Según Tiny, el hecho de que todos en Invaders sean ahora libres y no tengan que preocuparse por Wolf es lo que más importa. ¿Es eso cierto?, pregunta Emma. Según el protagonista, esta es la última oportunidad que tienen si necesitan desahogarse o buscar venganza. Luego señala el cuerpo de Wolf. Emma se enfurece rápidamente al recordar todas las cosas horribles que él ha hecho. Ella entonces usa esto como excusa para atacar el cuerpo. Emma afirma que su padre no pudo sobrevivir después de que Wolf destruyera sus vidas, y que ella era hija de un exitoso hombre de negocios. Las acciones de Emma inspiran a otros, que también quieren venganza, especialmente por aquellos que han perdido la vida como consecuencia de las agresiones de Wolf. El cadáver sirve de desahogo para las mujeres enfadadas. Tiny, sin embargo, cree que no tiene la capacidad de consolar a los demás. Es más, piensa que no será suficiente para curar todas las heridas, y que por lo tanto, no encaja con su planteamiento de reembolso. Sin embargo, les permite coger todo lo que quieran después de abrir el error de Wolf. Decide que el dinero es la mejor manera de ayudar un poco en el proceso. Según Tiny, cualquier mujer o niño que se vea obligado a quedarse en Invaders debe coger el dinero e irse, porque pertenece a Wolf. No saben por qué les hace esta oferta. Cuando Emma pregunta por el futuro del protagonista, él le responde que todo irá bien y que coja el dinero que necesite. Como Tiny aún es pequeño, la niña piensa que quizá no lo entienda, pero le dice que todo el mundo necesita dinero. Aunque manda a todos los malos al infierno, la protagonista se pregunta de dónde cree ella que ha salido el dinero. Los fondos se quedarán en el planeta. Las mujeres se emocionan cuando llega el dinero. Sin embargo, el protagonista tiene algo que decir. Amenaza con enviar a su espíritu lobo para que se encargue del resto, diciendo que el lobo las encontrará y las hará pedazos si hacen algo malo por el dinero, o si dicen una sola palabra al señor Houghton, feudal. Después, aconseja a Emma que hable con Diane si está pensando en abandonar Files. También sugiere contratar mercenarios de un gremio reputado y viajar siempre en grupo. Sin embargo, Emma no quiere irse sin él. Cree que es lo suficientemente fuerte como para cuidar de sí mismo, así que acepta cuando Tiny le dice que tiene otro sitio al que ir. Continúa diciendo que seguirán su consejo y visitarán a Diane. Poco después, le pide al protagonista que la busque si su viaje se vuelve demasiado difícil. Tiny se despide de Emma y le expresa su gratitud por todo. Tiny toma la decisión de cerrar Files, la zona roja del invasor ese día. Tiny vuelve con los guardias recordando los acontecimientos y se presenta. Al ver al joven, le preguntan por la duración de su estancia. Según algunos de ellos, usted vive aquí, por lo que no es apropiado que un ciudadano corriente se esconda durante un tiempo. ¿Allí? Mientras tanto, uno de ellos pregunta cómo sabe el niño el nombre del nuevo jefe. Yo soy el nuevo jefe, responde Tiny. Muestra su lobo a los guardias como prueba. Estos se apresuran a entrar inmediatamente. Luego consigue presentarse ante un noble. Sin embargo, siempre tiene que lidiar con el hecho de que los demás le desprecian por tener cuerpo de niño. Ram le ha hablado de Tyne a Kron, el gran maestre de la Orden de Caballeros de Files. Pero Kron cree que el joven es aún demasiado joven. Tyne se limita a preguntar si es costumbre en la región hacer esperar a los invitados mientras observan. El gran maestre pronto pierde la paciencia y exige saber dónde se encuentra el chico. El protagonista le dice lo mismo, advirtiéndole que no se haga el tonto y actúe como si fuera mejor que el señor feudal. Es más, afirma que el gran maestre intenta apuntarle con su espada.
aunque sabe que es un invitado del señor feudal. El hombre responde que, obviamente, su lengua apesta, como cabría esperar de alguien que vive en la inmundicia. Para ser sincero, Tiny dice que no lo sabía. El hombre es la fuente del mal olor. Más exactamente, la boca más repulsiva de la Orden de Caballeros. El gran maestre está furioso por esto, pero el mayordomo intenta tranquilizarle diciéndole que el maestre está esperando. El protagonista se alegra de no tener que esperar más, y el maestre Crom es consciente de ello. El gran maestre guarda entonces su espada y advierte al muchacho de que el Lord es una persona muy rígida por dentro. Crom declara mentalmente que matará al chico en cuanto el señor le dé permiso. En ambos casos, el protagonista visita al señor y Crom le presenta como diminuto de los callejones delante del señor. El señor le ordena entonces que entre. El protagonista se sobresalta cuando entra por primera vez en la habitación y se pregunta si el objeto es el señor diminuto, feudal. El protagonista, sin embargo, mantiene la calma y dice que conocer al gobernador de Files es un honor. ¿Dónde ha aprendido esos modales?, pregunta el caballero. Tiny responde que se ha estado preparando para este momento practicando durante algún tiempo. El señor dice entonces que el protagonista es muy hábil haciéndose pasar por un caballero. Se llama Barón Hamonval Files. Tras oír esto, Tiny cree que nunca será capaz de adaptarse. Es más, se pregunta si este es el mismo señor feudal que solía conocer. Se pregunta si este es el aspecto que tenía el señor antes de su consumo de drogas, ya que recuerda que el señor era adicto a las drogas en aquella época. Sin embargo, haciendo caso omiso de esto, el señor era y sigue siendo un noble en su vida anterior. En cualquier caso, el protagonista le llevará a la ruina con el libro de cuentas que va a parar al duque de Valencia. De todos modos, Tyne quiere esta vez su justo castigo. Y el señor comenta que parece que el protagonista no trata al señorito Cron con la misma decencia. Tyne se pregunta cómo alguien puede tener la misma actitud con su amo que con uno de sus criados. Además, expresa su deseo de servir al señor. Lo que oye el gran maestre es increíble. En otras palabras, según el señor, el protagonista ve al gran maestre como un rival. También cree que el protagonista tiene objetivos elevados. Sin embargo, pregunta si el protagonista está seguro de su juventud, insinuando que podría ser un enano o un elfo mestizo. Para su sorpresa, Thane responde que solo tiene 13 años y dice que no. Pero como el protagonista está ahora frente a él, el señor dice que no importa. Sin embargo, afirma que el protagonista le ha quitado su dinero, y le pregunta al joven si le importaría. No quiere explicárselo a alguien que quiere trabajar para él. Tiny responde que lo hizo por el bien del señor. Según el señor, el joven era inteligente para su edad, pero parece que aún no entiende cómo funciona este mundo. El gran maestre responde que tiene autoridad para destituir al joven inmediatamente si el señor así lo desea. Tiny, sin embargo, pregunta si el señor estaba al corriente de que el duque de Valencia había empezado a tomar medidas enérgicas contra la prostitución y el tráfico de drogas. El gran maestre se muestra muy sorprendido por ello. El protagonista afirma que el señor sabe que la señorita Valencia ha estado en su territorio y que se enteró de esta información por sus compañeros. Tyne dice que solo quería aclararle las cosas al Lord antes de que se volvieran caóticas. Cree que esto es cierto y, por lo tanto, le da igual que el señor investigue esto por su cuenta. El señor dice haberse enterado en la ceremonia de mayoría de edad de la hija menor de la familia Valencia. Tuvieron una gran idea. El gran maestre le dice entonces al señor que Valentino está lleno de burdeles y que todo esto no son más que las creencias equivocadas de un niño. Cron se disculpa después de que el señor le detuviera y le advirtiera que no traspasara ningún límite. El señor declara entonces que es loable que el protagonista diga la verdad, aunque sea de forma burda. Tiny le expresa su gratitud, pero el señor dice que quiere confirmar una cosa más. Dice ser consciente de que el joven está bajo el mando de un espíritu lobo. ¿Es un espíritu que el muchacho recogió de la piedra del espíritu lobo?, se pregunta. Antes de que el lobo lunar aparezca y utilice su aura para hacer que el protagonista vea a través del señor, el protagonista se pregunta cómo lo sabe el señor. Esto le hace ver un círculo de energía maligna que rodea al hombre. Tyne concluye rápidamente que esto solo puede indicar que el señor es un hechicero oscuro. Los demonios nunca dan su poder sin sacrificio, y él es consciente de ello. Un hechicero del segundo círculo que ha sacrificado o matado a cientos de personas es, sin duda, un loco. Tiny recuerda haber oído algo de esto a uno de los hombres que intentó matar a su hermana. Es más, los hermanos también hicieron un comentario similar cuando se enfrentó a ellos en casa de Wolf. Entonces llega a la conclusión de que el señor ha estado comprando cuerpos a los invasores durante mucho tiempo. Además, a partir de esto, descubre que Wolf siempre ha tenido un mago negro a su lado. El Lord pregunta al protagonista por qué no habla debido a su retraso, pero Tyne dice que no entiende la pregunta. A continuación, le da a Crono la orden de atacar. El protagonista se da cuenta de que esto es un problema, porque no puede derrotar a estos dos con su poder actual. Así que ordena al lobo lunar que lance un ataque. El señor declara que el lobo es realmente el amo del bosque después de verlo. Además,
Le parece incomprensible que el protagonista posea tal espíritu. El señor dice que no tienen más remedio que encontrar un nuevo sujeto de pruebas, ahora que las cosas han llegado a este punto. En ese momento, Tiny se da cuenta de que el señor pretende utilizarle a él, en lugar de a Wolf. El señor le pregunta cuál es la fuerza de este muchacho. Se da cuenta de que ya está al nivel de un caballero cuando el gran maestre le responde que pronto alcanzará el nivel 2. Kron está de acuerdo, a menos que el joven sea un prodigio, y provenga de una familia famosa que le enseñó a controlar el maná a una edad temprana. Sin embargo, dice que como no sale de él ni una sola gota de maná y su circulación es estable, es imposible que haya aprendido todo esto por sí solo. El protagonista afirma que una tradición familiar ocultista le enseñó esto. El caballero no tarda en preguntar al joven si ahora puede responderle con exactitud. Tiny sabe que la gente no le creería si afirmara haberlo aprendido por sí mismo, así que cree que debe limitarse a declarar que alguien se lo enseñó. Así que, antes de llegar a los archivos, le dice al caballero que lo aprendió de sus parientes lejanos. Añade que dominó la técnica de la respiración cuando era niño, y que le pareció un método único a medida que aumentaba su poder. Como es consciente de que el señor ha acogido a refugiados de todo el mundo para aumentar el flujo de ingresos de los invasores, y de que sería difícil seguir la pista de sus registros, le desea suerte al señor para que intente determinar si lo que acaba de declarar es correcto o no. Tiny continúa diciendo que su presencia ante el señor es una prueba de lo que dijo. El protagonista cree que fue más fácil de lo que esperaba cuando el señor declara que creerá todo lo que diga el chico. A continuación, el señor declara que lo único definitivo es que él hará el juicio. El protagonista no está seguro de su identidad. Sin embargo, el señor le ordena que se quede unos días. Surgieron algunos problemas después de que matara a Wolf. El caballero declara entonces que tendrá que asignar responsabilidades. Esto lleva al protagonista a creer que debe estar hablando de las personas que formaban parte del grupo que Wolf había descrito. Es más, piensa que esto podría ser extremadamente peligroso, ya que el señor feudal podría ser un increíble mago negro, si es tan precavido como él. Sus pensamientos son interrumpidos por el señor, que pide al joven que responda. Añade que no debe ser una mala oferta y afirma que quiere que el protagonista sea su arma. Tyne solo dice que obedecerá si el señor así se lo ordena, considerándose un visitante único. Esto es confirmado por el Lord, que aconseja al chico que tenga mucho cuidado a su alrededor. Tiny piensa que aún tiene una carta que jugar. Los hombres de Duke necesitarán unos 3 días para determinar si el libro de cuentas es auténtico o no. Necesitarán otros 3 días para reunir el ejército punitivo. Además, las tropas llegarán a los archivos en unos 10 días más. Algo más de 15 días, tal vez. Pero todo irá bien si el invitado del señor aparece después de ese tiempo. Así que reza al señor para saber la hora de llegada de su invitado. ¿Por qué está preguntando? Está más allá de la comprensión del señor. Tyne dice que quiere saberlo para aprovechar al máximo su tiempo aprendiendo modales. A continuación, el señor advierte al muchacho que no decepcione a sus invitados, diciéndole que llegarán dentro de una semana. El protagonista se alarma enormemente ante esta revelación. El protagonista es ahora consciente de que solo dispone de una semana para prepararse. Se da cuenta de que solo tiene 2 opciones, ya que los habitantes de Invader ya deben haberse marchado. La primera opción es huir. Podría irse si quisiera, pensando que sería sencillo escapar de los guerreros del señor. Pero sabe que el señor lo pondrá en la lista de buscados si hace eso. Es más, las cosas se pondrán mucho peor si lo hace. En particular, Tiny necesita mantenerse alejado de cualquier cosa que pueda causar problemas, ya que ha recibido algo del emperador de la espada y desea encontrarle. Sin embargo, también le molestan otras cosas. Aunque no es tan fuerte como en su vida anterior, la mera idea de tener que huir le irrita. Su planteamiento siempre ha sido encontrar la forma de derrotar a sus oponentes. En cuanto a la segunda opción, el protagonista se pregunta si la persona que llegará dentro de una semana es realmente el legítimo visitante del señor. Recuerda que este individuo fue llamado un alto noble por el señor feudal. Pero como un visitante está de camino, se pregunta por qué la casa está tan desierta. Tyne llega a la conclusión de que debe tratarse de algún tipo de visita privada secreta, y que sin duda, el partidario del señor feudal no es alguien capaz de aparecer en público. Si esto es cierto, se pregunta qué pasaría si se produjera un incidente importante e inesperado en los archivos antes de la llegada de este invitado. Como se insistiría tanto en un solo lugar, piensa que es muy probable que la visita se cancele o se posponga. Tyne siempre adopta esta técnica, a pesar de la alta probabilidad de fracaso. Sin embargo, el protagonista es consciente de que necesita fortalecerse para esta misión específica. De este modo, podrá derrotar al Lord y al Grandmaster. Al final, deja de hacer ejercicio porque tiene hambre y necesita encontrar algo de comer. El cocinero derrama la sopa caliente en el comedor tras sorprenderse por lo que ve. ¿Qué está mirando?, pregunta a la persona a la que estaba sirviendo. Sin embargo,
Esta persona queda igualmente conmocionada al ver el incidente, ya que encuentra al protagonista consumiendo una cantidad ridícula de comida, y se pregunta cómo consigue consumir tanto, argumentando que, como se dice que los enanos consumen tanta comida como los orcos, puede que tenga sangre enana. Tiny cree que su novio tiene un cuerpo que trasciende la disonancia, lo que se hace evidente cada vez que come. En otras palabras, se hace más fuerte cuanto más come. Por eso no necesita plantas medicinales ni nada parecido. Sin embargo, un caballero se le acerca tras observarle comer así, y le pregunta si el joven aprendió etiqueta de un perro. El protagonista responde simplemente que sí. El agitado padre le dice al joven que debe comportarse educadamente delante de un adulto. Tyne irrita aún más al hombre preguntándole cómo puede respetar a alguien que se está peleando con un joven. No deja de insistirle para que tome una decisión inmediata, ya que no está seguro de si el caballero intenta hacerle reír o si solo quiere provocar una pelea. El hombre se enfada mucho ante sus provocaciones. Entonces, viendo que su colega está a punto de explotar, se deja llevar por la ira y declara que derrotará al protagonista. Cuando señala que el protagonista no es más que un joven, otro caballero intenta tranquilizarle. Sin embargo, la persona que intentó calmarle es reprendida, ya que el gran maestre se acerca y le ordena que permanezca sentado y no interfiera. Tyne parece haberlo entendido todo. Dice que cree que el caballero quiere saber lo fuerte que es y amenaza con atacarle con todas sus fuerzas si le provoca más. Al oír esto, el caballero aconseja al muchacho que no mire atrás. El protagonista solo cree que el gran maestro debe quedarse quieto y mirar. Además, sabe que el responsable de todo esto es el señor feudal, que está fuera del comedor. El gran maestre se encuentra entre los reunidos para ver el duelo entre ambos. Grant, el caballero, afirma entonces que corregirá al niño. Tiny le pregunta si está seguro. Grant se limita a preguntar al joven si ya no tiene miedo y le anima a que coja su espada, diciéndole que se acabaría rápido. Pero en lugar de coger un arma, Tiny se burla de su oponente. A continuación, propina al caballero una patada en la espinilla que le hiere gravemente. Sin embargo, para no parecer débil, intenta contenerse. A continuación, intenta golpear al niño. Sin embargo, el protagonista es más ágil de lo que esperaba. Tiny se prepara entonces para dar otra patada, pero en su lugar golpea la otra pierna de su oponente. Grant se sorprende de que le hayan golpeado 2 veces, y se pregunta si un nivel 1 tiene realmente tanta fuerza. A pesar de que su pierna ya está inflamada, cree que no puede perder contra un niño. Aunque el protagonista cree que su oponente es muy fuerte, el caballero intenta atacarle por pura ira. Grant se sorprende aún más cuando Tiny escapa y se prepara para atacar de nuevo. Tiny salta entonces hacia su oponente y utiliza sus piernas para agarrarlo. Le asegura a Grant que no le atacará. Le asegura a Grant que no le matará. Todos los demás están conmocionados, ya que no pueden creer que Sir Grant haya perdido ante un niño. El protagonista simplemente noquea a su oponente, y Lau pregunta cínicamente si los caballeros son realmente tan débiles. El gran maestre está furioso por lo ocurrido, pero simplemente se da la vuelta y se marcha cuando Tiny le mira directamente a los ojos. El protagonista se da cuenta de que, sin la ayuda del lobo lunar, ha derrotado a propósito a un caballero delante de una gran multitud. Sabe que pocas personas son capaces de hacer eso. Ahora cree que el señor feudal será más reacio a dejarle marchar. En su mente, afirma que esto aumenta las probabilidades de éxito. El protagonista pierde momentáneamente el equilibrio, y se pregunta si no se habrá esforzado demasiado. Sin embargo, cree que, como tuvo que usar maná para ello, no tenía otra opción. Habría tenido muchos problemas si esto le hubiera ocurrido en su vida anterior. Como su maná se regeneraba lentamente, seguía en desventaja incluso cuando su cuerpo se recuperaba rápidamente. Sin embargo, su cuerpo y su maná están en equilibrio en esta existencia para eliminar esta desventaja. Ahora puede practicar todo lo que quiera y volverse aún más poderoso que en su última existencia. Al día siguiente, los movimientos en todo el ducado resultaron ser precisos. Tiny agradece su confianza y consideración. El caballero le indica entonces que saboree el filete de vitela y que se sienta libre de comer el resto de la comida. Tiny comenta que le parece demasiado para desayunar después de eso. Pero el caballero le pregunta si no obtiene su poder comiendo demasiado. El protagonista responde que lo de ayer fue un incidente aislado. Al oír esto, el caballero le pide que no sea modesto, diciéndole que su futuro es brillante y que es un genio que necesita. Minuto afirma que tener un gran maestro al que obedecer ayudó a crecer a los mejores caballeros de la historia, aunque el señor dice que se criaron solos, sin maestros. Para el señor es obvio que el protagonista no es el típico plebeyo, ya que se queda sorprendido por los conocimientos de historia y modales del chico. Tiny cree que tiene toda una vida para absorber estas lecciones. Volviendo al señor, dice que las orejas, el pelo y los ojos negros
Son bastante inusuales en el imperio y en los reinos vecinos. Pero cuando se añade eso, la adivinación se convierte en un desafío. Al protagonista no le queda claro qué quiere decir con esto. En cualquier caso, según el señor, nunca imaginó que un extranjero pudiera ser tan valioso. Una vez más, Tiny no puede entender lo que quiere decir, pero el señor promete dar una explicación más detallada. Le habla del protagonista y, al parecer, está muy contento por ello. Tiny cree que es un drogadicto loco y no entiende nada. También cree que el poder del círculo es la única razón por la que el señor está en tan maravillosa forma, pero nunca se puede predecir cuándo atacará el demonio. Tiny imagina que debió quitar el círculo y abandonar al señor en una existencia anterior. Según el señor, está impaciente por conocer al niño. Añade que, sin duda, el protagonista le explorará mucho y no se imagina lo bueno que es. Tiny le expresa su gratitud por esta inestimable oportunidad. Vuelve a entrenarse. El protagonista se preocupa por sí mismo y por la organización, pero cree que necesita prepararse y que no es el momento de pensar en eso. Como el nivel de un mago y de un usuario de maná es similar, y como el protagonista pasó por la segunda etapa hace mucho tiempo en su vida anterior, sabe que tú estás en el segundo círculo y que Matucacrán, de la segunda etapa, es un poco más fuerte, pero sigue siendo equivalente. Pero ahora, 3 días después de este descubrimiento, necesita volver a este nivel y piensa que 6 días serán suficientes. Observa que, aunque su cuerpo aún es pequeño, ya es muy poderoso. Sus movimientos son mucho mejores que en su existencia anterior, y su flexibilidad ha crecido en proporción a la compresión de su fuerza y peso. Tiny parece haber reparado completamente su base, y cree que su enorme corpulencia puede haber sido el problema. Su cuerpo, que está vinculado a su maná, reaccionó automáticamente al deseo de ser grande y poderoso en su vida anterior. Se hizo demasiado grande, rompiendo el equilibrio entre su físico y su maná. Sin embargo, tras volver a su estado infantil, llega a la conclusión de que la fuerza no requiere tamaño, pero detecta cierto movimiento durante el entrenamiento. Algunos guardias le reconocen como el joven que derrotó a Lord Grant. Entonces, diciéndole que sería más prudente que volviera más tarde, se marchan. Tiny agradece que le eviten, ya que le da más espacio para practicar. Al final, todos pierden el interés después de 3 días de comidas pesadas y horas de entrenamiento con maniquíes. Ahora le evitan poco a poco, pero el capitán se acerca. ¿Qué quiere?, pregunta el protagonista. Les ordenó que le dieran un arma al joven, así que el capitán ordena a Tiny que le siga. No puede preocuparse por eso. Tiny cree que el momento no podría ser más ideal cuando ve la espada del enemigo. Según el capitán, el joven no. Según el capitán, el joven no se da cuenta de lo mucho que se preocupa por él y lo considera. Le aconseja que le exprese su gratitud. El protagonista, por su parte, observa su entorno. Se fija en una armadura que le parece carísima, pero que le queda perfecta. Sin embargo, no ve hachas ni martillos de guerra entre las armas. Es más, cree que tendrá que gastar su dinero. A continuación, pide permiso al capitán para utilizar cualquier cosa que se parezca a su arma. El capitán le pregunta si su arma parece haber sido fabricada en serie. Afirma que la espada, llamada Grills, fue fabricada por el famoso espadachín Rogers, y que es una reliquia muy cara. Aunque afirma que un pájaro pequeño no consume piedras, el protagonista solo puede imaginar cuánta sangre habrá derramado esta espada. Sin embargo, él afirma que la espada le sirve más a él que al capitán, y que, por el bien del señor, esta espada debería estar en manos de una persona con más talento. El protagonista le pregunta si quiere poner a prueba sus habilidades ahora. Pero el capitán se muerde la lengua al oír esto. Acusa al niño de arrogante, y le pregunta si está intentando suicidarse. Entonces, como si el capitán no estuviera ya furioso, levanta la espada como si no pesara, y declara que si pierde, entregará su cabeza a su oponente en una bandeja. Como resultado de esta provocación, ataca al joven fuera de la armería con todas sus fuerzas. El protagonista se disculpa y promete tener más cuidado, pero los guardias solo oyen el caos. El joven sale entonces de la sala con la espada que tanto deseaba, a pesar de sus heridas. Aunque Tiny tiene mucho talento para su edad, los guardias se han dado cuenta de ello, y creen que será un problema que el capitán Kron golpee a un niño. También se preguntan si realmente el capitán no quiere a este muchacho, ya que se especula con la posibilidad de que el protagonista suceda al capitán. Aunque creen que es impropio de un capitán pegar a un joven, deciden ignorar el asunto y continuar con sus vidas. Algunas de las criadas interrogan al protagonista sobre lo sucedido, cuando lo ven herido al pasar por los pasillos. Tiny responde que eso ocurrió después de que el capitán dijera que iban a buscar un arma, y él consintió en acompañarle. Si necesita algo, las criadas le ayudarán. Si necesita algo, las criadas le aconsejan que las llame y que descanse. Pregunta por la situación del sacrificio en la casa del señor. El señor pregunta si han aparecido otros cadáveres hoy.
a lo que su sirviente responde que no hay peligro. ¿Crees que este joven está sometiendo a los invasores cuando el criado es testigo de ello? No sé qué trama el muchacho, pero creo que debo ponerle fin, dice, despidiendo al criado, ya que cree que podrán seguir adelante si se verifica la filiación del muchacho en unos días. Solo hay un problema. El señor cree que si el protagonista es de esta familia, sin duda sufrirá un horrible destino como amo del lobo. Sin embargo, espera que no sea así, ya que de su educación y modales, se desprende claramente que el protagonista procede de una familia muy apreciada. Es más, a pesar de su gran talento, una persona de su edad nunca podría superar a un caballero, muy probablemente porque debe haber perfeccionado la visión de la familia. Y lo más importante, el protagonista tiene los ojos y el pelo negros. Para el señor no hay prueba más convincente, y está ansioso por verla. Sin embargo, mientras se acuesta para dormir, oye un sonido conocido como conjuro de alarma. ¿Será un sirviente?, se pregunta. Si lo es, afirma que tomará a esa persona y la utilizará como sacrificio. Y se pregunta quién se atrevería a molestarle innecesariamente. Entonces intenta salir de la cama, pero alguien le detiene blandiendo una espada. Incapaz de protegerse, es golpeado directamente. Solo puede escupir sangre y llorar de agonía. Fue atacado por Tyne, que afirma que se trata de un castigo divino. Se pregunta por qué fue atacado a pesar de sus heridas. Sin embargo, hasta que el caballero muere desangrado, el protagonista le apuñala el corazón sin importarle. La hoja permanece incrustada en su cuerpo cuando abandona los aposentos del señor. Uno de los criados descubre el cadáver del lord al amanecer del día siguiente, y llora. En consecuencia, los demás sirvientes también se reúnen, y algunos se dan cuenta de que el señor era un hechicero oscuro. Según uno de los caballeros, el cura ya estaba allí, y dijo que avisaría a la parroquia porque percibía energía maligna. Se trata de Glenn, uno de los caballeros hijos, y dice que el imperio enviará pronto un equipo de investigación. ¿Por qué el cuerpo del caballero sigue así?, dice otro guardia. Como se dice que los cuerpos de los magos negros se descomponen instantáneamente tras la muerte, cree que la muerte del señor se produjo hace varias horas. Esto les parece espantoso, y se preguntan por qué el señor eligió esta forma de actuar. Glenn cree que tan pronto como lo encontraron, el lord fue asesinado, abandonando el prestigio y la herencia de ser un noble imperial. Continúa argumentando que no se puede interrogar a alguien que ya está muerto, pero sigue habiendo un misterio. Entonces examina la espada más de cerca y determina que pertenece al capitán. Los demás, sin embargo, no creen que el capitán actuara así. Según uno de ellos, las excepcionales habilidades del chico le permitieron encontrar al señor por su cuenta. Además, afirma que se ha hablado de un nuevo capitán, lo que le lleva a pensar que el actual puede haber perdido el control. Tras oír eso, otro guardia le preguntó si lo asesinaría solo por eso. Si no estuviera loco, no lo haría. Pero se preguntan por qué el capitán no ha aparecido todavía, si ese es el caso. Glenn dice sentirse incómodo al respecto, y decide investigar más a fondo. Tras hablar con varias personas, incluidos todos los criados y guardias, pronto descubre que Tiny fue golpeado por el capitán el día anterior. Tras recopilar todas las declaraciones, Glenn les ordena que llamen al chico. El protagonista, frente a Glenn, dice que el capitán le dijo que le había ordenado que lo buscara, así que fue con él a la armería. Sin embargo, no sabía que el capitán tenía intención de pegarle. Además, no le dieron ningún arma. Glenn se agita y dice que el capitán no estaba presente cuando se examinó el almacén, pero que había algunos rastros. El capitán supuestamente desapareció como un fantasma después de ver al joven, y nadie le ha vuelto a ver desde entonces. Entonces pregunta si el protagonista realmente no se encontró con el capitán después. El protagonista afirma que no se ha encontrado con el capitán, a pesar de la insistente pregunta de Glenn. Glenn le pregunta entonces si le parece extraño o no. Tiny admite que le preocupa un poco que Glenn no se preocupe por él. Aunque dice que no se alegra de oír esto, afirma que dice la verdad. Glenn cree que esto concuerda con las pruebas del equipo. El protagonista expresa su preocupación y pregunta por su destino, afirmando que el maestro le había garantizado su seguridad. Glenn se limita a dejar marchar al joven tras decirle que vuelva pronto. Tiny cree que uno de los bastardos está allí esta noche, pero se pregunta por qué no le recuerda, preguntándose si simplemente lo había olvidado. Pero después de pensarlo seriamente, recuerda haberlos matado a todos impecablemente en una vida anterior. Entonces llega a la conclusión de que no puede ser una casualidad, y cree que sería sospechoso que volviera a la habitación después de ser interrogado. Cuando finalmente regresa a la habitación, Glenn le da dinero y una matrícula de mercenario. Glenn afirma que ha confirmado personalmente la identidad, y dice que solo los plebeyos con estatus de mercader o mercenario pueden entrar libremente en las provincias vecinos. Tyne se pregunta por qué recibe una de estas placas tan de repente, aunque cree que realmente quería una. Afirmando ser un veterano de la vida, el caballero le dice al chico que jugar en un entorno terrible solo desperdiciará sus habilidades, y le sugiere que juegue en lugares más agradables.
Tiny cree que el propio caballero quiere seguir este consejo después de escucharle. Ahora sabe por qué no lo hizo. Ahora sabe por qué no le ha visto antes. Glenn debe de haberse marchado. En cualquier caso, Tiny le expresa su gratitud y le dice que, de todos modos, sentía que debía marcharse. Cree que la familia imperial debe actuar ahora que el mago negro ha muerto. Estaba a punto de moverse, pero el protagonista se lo impide. Sin embargo, ningún miembro del equipo de investigación de Duke ha aparecido. Así que llega a la conclusión de que debe ir él mismo. Glenn aconseja al protagonista que se acuerde de él, aunque tenga éxito en su búsqueda. Glenn se sorprende de que el joven no sepa su nombre cuando Tiny vuelve a preguntarle. Le dice que el chico puede llamarle Glenn, pero él se siente un poco incómodo, y se presenta como Glenn Liberty. El protagonista insiste en que Glenn también debería recordar su nombre. Luego, alegando que Phileas no tiene amo que le guíe, se marcha. Por el momento, este caballero tiene el control de todo. Como el caballero declaró que necesitaría un mago especializado en rastreo para localizar al capitán, Tyne se siente un poco responsable. Así que Tyne ha dejado atrás un dilema insalvable, y pretende utilizar como transporte un caballo que le ha proporcionado el gremio, ahora que tiene matrícula de mercenario. Pero el lobo lunar aparece poco después. El protagonista reconoce que el lobo se ofrece como montura, pero afirma que cabalgar largas distancias provoca demasiados baches. Es más, afirma que al cabo de 10 minutos, un humano montado a lomos de un lobo vomitará todo lo que tenga en el estómago, alegando que no tiene el equilibrio de un orco porque está demasiado delgado. Sin embargo, el lobo no lo tiene en cuenta y lanza al protagonista sobre su lomo. En respuesta, Tiny comenta que el animal es aún demasiado pequeño, ya que los fantasmas suelen aparecer del mismo tamaño que en vida. Sin embargo, también pueden aparecer en proporción al tamaño del mago. Tiny decide probar a utilizar al lobo como caballo tras darse cuenta de que sus sentidos y almas deben unirse primero. Poco después, emplea la condena del enlace sensorial de almas, una habilidad espiritista de nivel 2. El físico del lobo empieza a cambiar al instante. Sorprende al protagonista volviéndose más fuerte que antes. Recuerda a un viejo amigo que le dijo que cada reino es único, y se pregunta qué puede conseguir convirtiéndose en espiritista. Sin embargo, las cualidades del mago se manifiestan en su resistencia, fuerza y espíritu. Estas son las cualidades del mago. El lobo, sin embargo, huye enseguida. La velocidad con la que opera es impresionante. Al estar vinculadas a los sentidos del lobo, su vista y su olfato, el protagonista se da cuenta de que todos sus sentidos están potenciados. Decide que así puede ir más lejos y más rápido, imaginando que así ahorrará mucho tiempo en llegar a Valencia. Tal vez incluso consiga volver a su antigua vida en Curran, el lugar del primer desastre. Varios desastres han aparecido uno tras otro, como señalando la llegada del rey demonio, socavando gravemente el poder humano. Todo empezó cuando desapareció la reliquia Curran, algo que el protagonista cree que debe impedir. Las 7 reliquias sagradas son las joyas humanas concedidas por la diosa. La intención era que este fuera el último sacrificio. Sin embargo, estos tesoros fueron robados en su vida anterior, pero Tyne quiere unirse al ejército humano y luchar contra el rey demonio. Por ello, quiere superar todas estas desgracias y convertirse en el mejor guerrero de este mundo. El protagonista quiere ir al Reino del Mar, el primer desastre de Curran, inmediatamente después de ver la casa del duque. Mientras tanto, la familia imperial envía un equipo de investigación para investigar el asesinato del señor. Se rumorea que era un mago negro. Se preguntan si han acabado afectados por él. Cuando un hombre le dice a su amigo que debería tener cuidado por seguridad, este le responde que sería mejor evitar la situación por el momento. Al final, sin embargo, ven acercarse una extraña niebla que rodea a una enigmática figura. Los guardias municipales piden a este individuo que se identifique. Sin embargo, el individuo se niega y atraviesa fácilmente la puerta de la ciudad, haciendo que los guardias caigan en la niebla. Entrada. Glenn sigue trabajando en el palacio del señor de noche. Le pregunta a la persona que ve que tiene una presencia peculiar, pero en lugar de responder, el encapuchado dice que tiene algunas preguntas y exige que el caballero le diga todo lo que sabe sobre la muerte del señor. Encantan al caballero con brujería. Encantado, Glenn se ve obligado a obedecer y comienza a compartir sus conocimientos. El individuo pregunta por la localización del cuerpo del Lord. Según Glenn, fue colocado en un ataúd en su cámara a petición del equipo de investigación del Imperio. Estupendo, dice el encapuchado, y ordena al caballero que se vaya a dormir y se despierte dentro de 1 hora. Glenn se despierta confuso y olvidadizo, pasado el tiempo previsto. Cree que se ha desmayado porque estaba agotado. Aparece uno de los guardias y dice que tienen problemas porque el cuerpo del señor ha desaparecido. Glenn se encuentra en una situación grave, ya que el cuerpo que se encontró en el bosque a las afueras de Phileas y lejos del palacio era una prueba inequívoca de magia negra. El encapuchado encuentra el cuerpo del dueño del arma, ya muerto y abandonado.
y posee la espada que asesinó al Lord. Rápidamente determinan que el muchacho de pelo oscuro, que desapareció poco después del incidente y derrotó al lobo, debe ser el culpable. Cuando Tiny se acerca a la puerta oeste de Lucentia al día siguiente, cree que mucha gente visita realmente esta ciudad. Aunque cree que todo sigue yendo bien, teme que si actúa antes, las cosas podrían salir mal. Agradece aún más la generosidad de Glenn y espera recibir pronto su equipo. Sin embargo, afirma que ya es demasiado. Tiny mete la mano en su bolsa y saca 2 monedas de oro, lo que llama inmediatamente la atención, ya que 2 matones, unos hombres armados, se acercan a él y le preguntan por su situación financiera. Insisten en que el protagonista les entregue todo lo que posee. Sin embargo, cuando el protagonista les pregunta si tienen dinero, los papeles se invierten. En el lado oscuro del continente, había una ley no escrita en su vida anterior. Se suponía que las personas con caras pequeñas debían esconderse, y ni siquiera respirar si aparecía una sombra grande en un callejón, hasta que un hombre se le acercó y le dijo que matar a tanta gente de esa forma podría mancharle el alma. Debería ser un poco tolerante, porque pronto llegaría el día en que le atormentaría el arrepentimiento. Sin embargo, el protagonista afirma en ese momento que estará bien, afirmando que nunca ha cometido un asesinato. En algunas ocasiones, solo se había ocupado de los restos de abortos. Se enfrentó a varios delincuentes locales y recuperó su dinero en el presente. Uno de ellos maldice al protagonista, afirmando ser de los caballeros, la familia Rufus. Sin embargo, Tiny dice que nunca ha oído hablar de tal nombre y que son muy débiles. Intentan atacarle una vez más en un arrebato de ira. Tiny responde arrojando el monedero de oro a la cara de uno de ellos, y su amigo se estremece cuando el bandido sale despedido hacia atrás, dándose cuenta de que él es el siguiente. El protagonista le da una patada en la cara. Además, sale despedido hacia atrás con un impacto. Diminuto se acerca al monedero de oro y lo recoge, mientras todos los bandidos están en el suelo. Al ver esto, uno de los bandidos declara que su hermano no lo soportaría. Sin embargo, el protagonista se ríe en sus caras y solo se preocupa por la cantidad de oro que ha recibido. Tras obtener los fondos necesarios, decide ir a una tienda que vende armas. El tendero le muestra una armadura hecha de hierro y cuero de las montañas del sur, que según afirma, es impermeable a la mayor parte de los rayos del sol. Las flechas, según Tiny, son muy útiles. Un par de hombres están hablando al otro lado, y uno de ellos dice que de todas formas no puede acercarse a ellos, mientras que el otro dice que puede observarlos desde la distancia. El protagonista se queda intrigado al oír esto, y le pregunta al tendero si está pasando algo. El tendero le dice al chico que la princesa de Valencia está de patrulla, ya que el chico no parecía saberlo. Tiny cree inmediatamente que la princesa fue la primera persona que le dio esperanzas. Si fue Irina quien le enseñó lo que es el afecto, aunque las cosas no salieran bien, pudo abandonar al invasor gracias a esa esperanza. Tiny se pregunta por qué estos individuos han alterado su vida, pensando que si ella puede identificar su vida, podrá determinar si vive según las preferencias de su hermana. El nombre de Tiny no tiene nada que ver con él, y la princesa se rió cuando se presentó la última vez que se vieron en su anterior existencia. Intentó mantener la calma e incluso se disculpó, pero no pudo controlarse. A estas alturas, Tiny cree que ya debería haber pasado página. Sin embargo, afirma que se reunirá con ella antes en esta vida para recordarla y concertar también un encuentro con el emperador más grandes de la zona central. Es Edmund von Lucent, el hijo mayor del conde Lucent. Habla de las especialidades de la ciudad con la princesa mientras pasean, pero ella no parece interesada. Siguen adelante, acompañados de toda una guarnición. La princesa debe cumplir con sus responsabilidades, pero Edmund sigue hablando de asuntos que no le interesan. Entonces declara que no tiene interés en negociar y les pide que busquen las zonas menos acomodadas de la ciudad. Edmund se sorprende al oír esta pregunta, pero la princesa le responde que ellos también viven aquí. Él accede a llevarla a donde ella le pida, sintiéndose incómodo por su reacción. La princesa recuerda que su padre le dijo que debía aprender sobre las cosas de la realeza si quería ser heredera. Le aconseja que el país solo mejorará si se ocupa de los pobres, que deben tener una vida mejor. La princesa se pregunta si aplicar lo que su padre le enseñó es extraño, pues cree que tiene un profundo deseo de alterar el sentido de la realidad de todos. Sin embargo, ya no será libre el resto de su vida después de que su prometido se revele durante su ceremonia de mayoría de edad. Desde hace algún tiempo se siente atraída por el templo, lo que le hace preguntarse si debe ir allí por seguridad. Sin embargo, ella sabe que su padre se enfadaría por esto, y no querría que pasara el resto de su vida sola. Mientras piensa, oye a un niño que intenta acercarse. El protagonista se enfrenta a los guardias. Edmund se acerca y exige que el niño se marche inmediatamente, preguntándole quién es y de dónde viene. Sin embargo, inesperadamente para ellos, Tiny saca un anillo y declara que se lo ha dado la propia princesa, diciendo que le ha dicho que venga a visitarla y que le gustaría saludarla a pesar de su tardanza. A excepción de la princesa, que reconoce el anillo que lleva el niño y comenta que es extraño porque se lo ha regalado a un niño pobre. A los demás les parece absurdo.
Cuando se da cuenta de que la princesa no se acuerda de él, le pregunta al protagonista cómo consiguió el anillo. Ahora que la princesa cree que Diminuto robó el anillo con las espadas en Seúl. Cuello. Está en peligro ya que los guardias blanden sus espadas contra él. El comandante de la guardia pide explicaciones al niño. Aunque Tiny cree que el joven es él, ahora piensa que se conocieron muy pronto y que puede ser difícil de creer. Especula que, al haber crecido tan bruscamente, la princesa podría no reconocerle. Opta por dar más detalles, afirmando que posiblemente era la única persona en todo el ducado con hijas y pelo negro. Como el niño que encontró era tan débil e incapaz de hablar con claridad, la princesa pregunta cómo es posible que lo reconociera. Es posible. Añade que, a pesar de su belleza y su diminuto tamaño, era un niño desdichado. ¿Está pensando en eso? El protagonista se da cuenta de que no podría conseguir nada aunque fuera pequeño y adorable. Opta por utilizar sus habilidades y conjura un simpático animalito para la princesa, a quien parece haberle gustado mucho, ya que lo abraza cariñosamente, a pesar de que le advierten de que sigue siendo un espíritu extraño. Sin embargo, afirma que un espíritu así solo puede ser adquirido por jóvenes extremadamente puros. El protagonista es consciente de ello, pero hay una trampa. El jefe de la guardia examina al joven de pies a cabeza y empieza a sospechar cuando se da cuenta de que va armado y tiene un fantasma. Sin embargo, la princesa quiere saber el nombre de este adorable animal. Tiny responde que se llama lobo lunar, que es una referencia a la luna en un dialecto oriental. A diferencia de la princesa, que solo se interesa por el animal, el jefe de los guardias también se siente atraído por esta comprensión del dialecto. El protagonista no aparentaba ni 10 años en aquel momento, por lo que dice que nunca pensó que pudiera cambiar tanto en solo 1 o 2 meses. Es más, la princesa recuerda que su nombre significa diminuto. Tiny dice que ahora tiene 13 años, y que cuando su hombre despertó, su desarrollo se aceleró un poco. Esto es bastante sospechoso, según Vivian, la comandante de los guardias, que interroga al protagonista sobre su verdadera edad y si es mestizo. Aunque dice que siente haber sido grosera, afirma que es su responsabilidad proteger a la princesa. Edmund interrumpe diciendo que a él también le parece extraño y que sería mejor interrogar al chico después de una cuarentena. Tiny replica diciendo que no rogará por su fe, pero que la princesa prometió ayudarle cuando le dio el anillo. La princesa reconoce que el protagonista necesita su ayuda, pero Edmund se siente frustrado por la falta de consideración del muchacho. Le pregunta a Tiny si cree que podrá conocer a Lord Asgard von Valencia poco después. Ya enfadada, Vivian dice que el chico debe estar loco, y le pregunta cómo se atreve. Tiny se limita a preguntar si creen que un chico podría hacer daño a Lord Valencia de alguna manera. Según él, el emperador de la espada, que tiene la capacidad de causar estragos, es uno de los 7 superhumanos del continente. Por lo tanto, un simple muchacho no podría hacer daño a alguien así. La princesa señala que su padre ha sido nombrado recientemente uno de los 7 mejores caballeros del continente, y dice que el título de emperador de la espada le humillaría enormemente. El protagonista se da cuenta de que eso aún no ha ocurrido. Según Vivian, este título es perfecto para su excelencia. Añade que incluso en los campos más remotos, ha crecido la fama de su excelencia, y se alegra de que la gente la haya aceptado. Tiny continúa diciendo que, como alguien que estuvo presente en el acontecimiento, le gustaría explicar personalmente al duque lo que ocurrió en Phileas. En otra escena, la princesa pregunta si realmente ocurrió, y Vivian responde que sí. Continúa preguntando si el comandante de la guardia oculta algo más que la declaración de Tiny. No, responde Vivian, diciendo que parece que el responsable es otro, y que el señor del imperio era un mago oscuro. Según la princesa, Tiny conocía de primera mano el incidente, y cree que su testimonio puede contener una pista crucial. Además, tuvo que volver a casa porque Tiny pidió visitar a su padre. Vivian pregunta a la princesa cuánto tiempo piensa quedarse con el animal, ya que teme que el lobo le haga daño. Sin embargo, al lobo no parece gustarle la afirmación de la princesa de que solo es un peluche. El jefe de los guardias echa un vistazo más de cerca al lobo y también queda encantado con él. Sin embargo, se apresura a tranquilizarse. Mientras tanto, la princesa pregunta por Tiny. Ella se limita a decir que el joven amo Edmund se lo llevó, afirmando que quería hablar con el joven Asos, y añade que no está seguro. El espíritu lobo desaparece bruscamente de las manos de la princesa cuando ésta se interesa por la conversación. En otro pasaje, Edmund afirma que ya puede hablar Asos con el protagonista y vuelve a preguntarle por el nombre del chico. Él responde que es Tiny. Tiny pregunta a Edmund qué sabe del mago negro, y responde que hay algo más significativo que la desaprobación de Edmund por el comportamiento casual del chico. El joven amo dice que no tiene conocimiento de ello y que solo comprende la presunción del muchacho. Tiny descubre rápidamente que Edmund ha mentido, pero el joven amo dice que el muchacho es grosero y parece no tener modales. Edmund dice entonces que necesita aprender modales y levanta la mano para abofetear al protagonista. Pero antes de que Edmund pueda decir nada más, el protagonista le agarra la mano. La incapacidad de Edmund para soltarse de su brazo le enfada sobremanera.
Como el joven se ha atrevido a usar la violencia contra la noble, dice que informará a la princesa de su descortesía. El protagonista, sin embargo, se pregunta de qué extraña posición social se trata y declara que se ocuparía de ello a su manera. Pero como ha telefoneado a Edmund porque confía en él, quiere ver qué le depara. Edmund aconseja al protagonista que le siga, aunque esta actitud no le gusta nada. Vivian monta en su caballo y se aleja, porque la princesa le ha dicho que vaya inmediatamente a Tyne. Dado que el espíritu puede desaparecer si está lejos de su amo, cree que la princesa podría estar exagerando al hacer esta afirmación. Sin embargo, es consciente de que Edmund se ha llevado al joven a las afueras del castillo. Esperando que no sea demasiado tarde, le persigue a toda velocidad. Edmund guía a la protagonista hasta una gran casa mientras se dirigen a otro lugar. Sin embargo, a Tyne no parece importarle. Un hombre entra y pregunta a Edmund cómo ha llegado hasta allí. Como aún falta mucho para la fecha límite, también pregunta si ha ocurrido algo y se pregunta por qué el producto ha llamado la atención del joven maestro. El primero en la jerarquía y un grupo de idiotas es la familia Rufus. Habiendo tratado antes con esta familia, el protagonista los desprecia. Edmund responde que no le interesa el producto, pero insiste en que enseñen a este plebeyo arrogante. Rufus se plantea si hacerlo o no. Edmund, sin embargo, le abofetea y le pregunta cómo se atreve a desafiar las órdenes del ducado. Rufus declara entonces que lo entiende. Pide a Tillman y Eric que procedan de inmediato. Pero en cuanto estos dos se encuentran con el protagonista, ya que les ha dado una paliza cuando intentaban robarle, lo reconocen de inmediato. Los dos se sobresaltan de inmediato cuando Tiny les saluda sarcásticamente. ¿Por qué dudan los dos?, pregunta el hombre mayor. En respuesta, dicen que se trata del joven del que hablaron antes, y piden a Rufus que se ocupe de él. Según el mayor, el muchacho no es feliz, y debería haber sido más prudente. Cuando Edmund ve a Rufus, lo encuentra muy seguro de sí mismo y lo aprecia. Por su parte, el gran hombre quiere que esto termine lo antes posible, pero es golpeado antes de que pueda hacer nada, y sale volando por la habitación por la fuerza del golpe, cayendo al suelo, inconsciente. Pero ninguno de los otros tuvo el valor de desafiar al protagonista, que está listo para enfrentarse a su próximo enemigo. Tiny pregunta entonces si esto es todo lo que tienen. Edmund, en un intento desesperado por salvarlos, corre hacia Rufus y le ordena que se levante inmediatamente. Tiny dice que no tolerará esta circunstancia, pero que puede intentarlo si es capaz. Los dos caen rápidamente al suelo, aterrorizados. Al darse cuenta, el protagonista se refiere a ellos como cobardes. A continuación, pregunta a los demás si quieren participar en la pelea. La pregunta fue respondida por la expresión de miedo en sus rostros. Vivian aparece poco después, preocupada por Tiny. Sin embargo, se encuentra con algo inesperado cuando entra en la residencia, ya que todos los matones ya han sido tratados por el chico. Es más, se da cuenta de que Edmund está tumbado en una posición humillante. Tiny tampoco estaba en peligro. En cambio, le pregunta por qué está allí de pie tranquilamente. Preocupada, Vivian responde que sigue las instrucciones de la princesa. Tiny afirma entonces que esos hombres estaban implicados en el tráfico de personas, y Lipoli le entrega un libro de sobornos. ¿Cree que el idiota no será capaz de engañar a nadie más después de eso? Vivian se pregunta qué clase de vida ha tenido este chico hasta ahora. Edmund fue desterrado del ducado al día siguiente como consecuencia de este incidente. Según la princesa, parece que tiene un largo historial de colaboración con esas organizaciones de traficantes, humano. Lo que es más, la reputación del duque ha sufrido mucho como resultado. Es más, predice que las relaciones probablemente serán un poco más difíciles a partir de ahora. La princesa pregunta a Vivian si cree que ha hecho algo malo, incluso después de disculparse. Sin embargo, la protagonista responde que no ha hecho nada indebido. La princesa respira aliviada al oír esto, y dice más. Tiny ya era consciente de ello. Los méritos y deméritos deben repartirse por igual, dice, independientemente de la posición de la persona. Su padre lo dice siempre. Vivian le pregunta entonces por qué lo ve así. La princesa dice que antes de que Edmund se desmayara, al menos debería haberle roto un brazo. Al final, consiguió salirse con la suya sin ser castigado. Tiny cree que estos dos tienen una gran amistad después de oír esto. El brillante caballero y la hija menor del conocido emperador de la espada forman un dúo especial que a veces parecen madre e hija, y otras, hermanas. Siempre están juntas ahora que las cosas han cambiado con Chloe. El hecho de que alguien más joven que Chloe se comporte como una hermana mayor, o quizá como una madre, intriga a Tiny. La princesa pide entonces la opinión del chico. El protagonista responde que nadie olvidará jamás las transgresiones de Edmund, y que él estaba más orgulloso que nadie de su posición aristocrática. Vivian grita ante las declaraciones del protagonista, y le pregunta si realmente es un niño. Sin embargo, la princesa simplemente quiere jugar con el lobo lunar. Continúa diciendo que el nombre del lobo es demasiado largo, y opta por llamarle Lunar en su lugar. Tiny le pregunta si no sospecha de él, o le culpa.
Chloe responde que Phileas ya le había hablado del chico moreno. Supuestamente liberó a todas las víctimas y destruyó la organización de Lampa, y a la princesa le parece increíble que lo haya vuelto a hacer. La protagonista se alegra de que haya confiado en él por eso, pero le aconseja que se asegure de que no vuelva a ocurrir, y le dice que Tiny debe revelar esta información antes de actuar. Continúan viajando durante 3 días antes de que el carruaje se detenga. Según uno de los guardias, un elfo les pide que acampen. La princesa y los demás bajan del carruaje. La elfa se identifica como la enviada del árbol del mundo, Irina. Saluda a los viajeros y les pregunta si puede pasar un momento con ellos. A la princesa parece gustarle la idea, pero Tine identifica a la elfa como una hechicera del quinto círculo. Los elfos son famosos por su belleza y descienden de las hadas. El lejano oeste es donde se encuentra el reino de los elfos. Por esta razón, nunca ha sido fácil encontrar elfos en el imperio de Aslan, que se encuentra en el centro del continente. Sin embargo, mantienen buenas relaciones con la mayoría de la población del imperio. Los elfos que poseen talentos elementales de nacimiento son conocidos por su amabilidad, tranquilidad y pureza. Esta elfa también es una maga negra a gran escala del quinto círculo. La princesa pregunta entonces si Irena está viajando a través del ducado de Valencia para llegar al reino de Bereviste en el norte. Como el imperio de Aslan y el reino de Wervis están en conflicto desde hace algún tiempo, Irena especula que esto podría ser inconveniente para la gente del imperio. La princesa, sin embargo, afirma que eso no es cierto y que el viaje es simplemente demasiado largo. Como su objetivo es dar la vuelta al mundo y enterarse de la noticia, el elfo dice que eso es exactamente lo que quiere. Chloe pregunta si Irina está recibiendo entrenamiento elfo para los prestigiosos caballeros elfos, después de que mencione haber oído hablar de ello. Sí, así es, responde la elfa, pero algo la desconcierta. Irena pregunta si el espíritu lobo en brazos de la princesa le pertenece. Es una buena suposición, responde señalando al protagonista. Pero el espíritu pertenece al niño. Irena dice que ha oído que el número de personas que poseen habilidades elementales es muy pequeño. Tiny cree que ya lo sabe todo, y nunca pensó que esa persona sería un oficial de alto rango. Como es la primera vez que ve a un elfo de cerca, expresa inmediatamente su admiración. Sin embargo, el protagonista piensa que tendrá que esperar, y que no puede atacarla ahora, así que todo es una actuación. Aunque cree que no va con su personalidad, debe continuar con el acto después de que su actuación convenza a Vivian y a la princesa. Afortunadamente para él, solo el dueño conoce todas las habilidades del lobo lunar, por lo que el elfo no las conoce. También se pregunta cómo oculta el elfo un poder tan elevado. Irina responde que, mientras hablan, pueden montar un espectáculo de magia. Tiny no creía que fuera a mostrar su fuerza en el exterior. De todos modos, el protagonista se da cuenta de que hay un total de 12 especialistas de nivel 3 y un guerrero de nivel 4, lo que le trae recuerdos de su infancia, cuando un amigo llamado Argon le aconsejó hacer esta distinción. Los niveles de un usuario de maná pueden considerarse comparables a las etapas de los círculos de un mago. Por lo tanto, se necesitarían al menos 5 personas de un nivel inferior para derrotar a alguien de un nivel superior. En otras palabras, Tiny, que está en el nivel 2, necesitaría al menos 100 duplicados de sí mismo para luchar contra alguien del quinto círculo, que está por encima del nivel 3. El elfo solo necesitaría atacar una vez para derrotarlo. Como tienen al lobo lunar, una carta oculta, de su lado, el protagonista piensa en planear un ataque sorpresa, y solo tiene que esperar un momento favorable. Por cierto, el lobo salta del regazo de Chloe a Vivian. Al verlo, Irina comenta que es adorable y que le gustaría abrazarlo un rato. El protagonista responde entonces que sí, cuando ella le pregunta si puede. Él le entrega el lobo y declara que no se negará a esta petición. Sin embargo, todos se sorprenden por lo que ocurre a continuación. El lobo se transforma en su forma más poderosa, y el protagonista ataca, aprovechando la oportunidad. Desde luego, esto no era lo que el elfo había previsto. Además, Vivian utilizó su espada para atacarla. Cuando Irina finalmente utilizó su poder, todos vieron que era una maga negra. La princesa cree que fue bueno tener a Tine cerca después de haber sido humillada públicamente. La protagonista advirtió a la princesa de que el elfo era un mago oscuro porque podía coordinarse con el lobo. Vivian podría ayudar, añadió. Chloe se sorprendió un poco en ese momento, pero se dio cuenta de que debía mantener la calma. El protagonista expresó su esperanza de que la princesa comprendiera, aunque sabía que podía convertirse en un problema global. Además, dejó claro que estarían en peligro a espaldas de las hijas si no llevaban a cabo inmediatamente un ataque sorpresa, y que él pondría su vida en peligro para hacerle frente. El lobo informó a la princesa de su plan, y luego saltó al abrazo de Vivian. Esto permitió al protagonista advertirla también. Con eso, los dos pudieron planear sus ataques y sorprender al elfo que tenía las peores intenciones.
Sin embargo, esto no duró mucho, ya que la elfa huyó rápidamente. Invocó un escudo místico desde arriba. Cuando Viven gritó a sus guerreros que lanzaran un ataque coordinado, así lo hicieron. El protagonista se unió a los demás en el ataque, por lo que no quedó excluido. Sin embargo, como había previsto, la fuerza del elfo le impidió atravesar el campo de fuerza. Uno de los guardias también lanzó un ataque, pero como resultado, la elfa se enfureció aún más. Los apartó con su magia. Irritada por haber sido descubierta, Irina insistió en saber cómo lo habían hecho. Tain dijo que podía oler su magia oscura, así que no era difícil de discernir. Irena estaba profundamente irritada por la audacia del chico. Como resultado, se volvió aún más poderosa, llegando a sorprender a Tiny. Irena creó una nube de humo mágico utilizando su poder para generar una explosión. El protagonista, que estaba muy cerca de todos, estuvo a punto de ser alcanzado. Sin embargo, consiguió defenderse conjurando un campo de fuerza mágico. Se levantó del suelo, pero el impacto fue tan fuerte que salió despedido muy lejos. Creía que era la primera vez en su vida que tenía que utilizar este poder, y el ataque apenas le golpeó. Según Vivian, debían aprovechar que el escudo de la elfa estaba debilitado para lanzar un ataque. Irina siguió atacando mientras gritaba a todo el mundo que se apartara. Tain hizo una pausa para subirse al lobo lunar y atacó a su oponente. Pero una vez más, fue incapaz de penetrar su barrera. Aún así, la elfa se sintió atraída por él. Estaba tan distraída que no vio venir a los demás, pero consiguió evitar su ataque en el último segundo, alegando que sería totalmente inaceptable. Sería inútil que solo hubiera una muerte. También declaró que mataría a todos, ahora que la situación había llegado a este punto. Pero los héroes no se dejaron intimidar por sus palabras y aprovecharon la oportunidad para lanzar otro ataque. Esto enfureció aún más a la elfa. Tiny bajó desde arriba e intentó golpearla. Consiguió golpearla, pero solo dio en su escudo. Pero su golpe fue tan potente que tiró a la elfa al suelo. Como resultado, su campo de fuerza comenzó a romperse. Esto no gustó a Irina, pero Tiny le explicó que había algo más. La elfa dijo que se los llevaría a todos con ella. A continuación, lanzó un hechizo con un área de influencia que afectó a todos, incluida la princesa, que se sobresaltó al ver que se acercaba el peligro. Sin embargo, Vivian intervino y evitó que Chloe fuera alcanzada. A continuación, ordenó a sus hombres que esperaran un poco más, pero cuando levantó la vista, se dio cuenta de algo inesperado. El protagonista viajaba como un meteoro. Para Tiny, el hecho de que las llamas se hubieran extinguido por completo era ideal. Además, la armadura de hierro es mucho mejor y más funcional de lo que era en su existencia anterior gracias a su visión mejorada. Tras golpear de nuevo el campo de fuerza del elfo, cree que debe lanzar un ataque a gran escala para derrotar a su oponente. Con el golpe, consigue desatar otra explosión mágica. A lo lejos, alcanza también a Vivian y a Tiny, aunque el lobo le salva. Podría haber sido mucho peor, pero aún así, resulta herido. Pero el trabajo de Tiny no fue en vano, ya que consiguió atravesar el escudo mágico del elfo. Vuelve a montar con éxito al lobo y avanza, ordenando a los demás que hagan lo mismo. Frustrada y furiosa, Vivian se levanta y sigue el plan, refiriéndose a ellos como gente sucia y utilizando la hechicería para ahuyentarlos. Aunque el elfo sigue teniendo mucho poder, Vivian observa que esto no le ha impedido atacar. La protagonista sigue avanzando hacia su oponente, y cuando éste se acerca lo suficiente, vuelve a atacarla. Vivian informa entonces a los guardias de que deben completar su tarea lo antes posible. La protagonista observa que la elfa huye tras darse cuenta de que está en desventaja, y retrocede. Ordena a todos que la ataquen inmediatamente, pero la elfa no huía. En lugar de eso, creció lo suficiente como para lanzar su golpe más fuerte hasta la fecha. Aunque Tiny sabe que es la última adepta del demonio, le parece ridículo que sacrifique su cuerpo para aumentar su poder. Sin embargo, Irina hace el sacrificio del fuego con la intención de quemar a todos los que están bajo ella. Varios guardias reales son entonces alcanzados por las llamas de la magia negra que envuelven la zona. Tras escapar con su lobo, el protagonista se da cuenta de que los guerreros ya están agotados, y decide que se necesita más poder para acabar con la batalla. Llega a la conclusión de que deben haber ganado tiempo suficiente, y declara que es el turno de Chloe de entrar en acción. La princesa comienza entonces a hacer gala de sus habilidades. Mediante bendiciones y penitencias, canaliza el poder divino conocido como Shine, que emplea. El poder antidemoníaco solo se concede a quienes alcanzan el sacerdocio mediante la penitencia, tras el bautismo y la educación en el poder divino. Sin embargo, algunas personas ya nacen con este poder, como los santos y los guerreros, que se cree que han sido enviados por Dios en tiempos difíciles, o los clérigos, que son inusuales y no nacen en el sacerdocio. Una de estas personas es Chloe, que sorprende incluso a sus guardaespaldas, utilizando su fuerza para combatir la magia negra.
La protagonista sabe que ocultó su talento a todos los que la rodeaban porque temía que los sacerdotes la llamaran. Tyne nunca ha visto un clérigo más poderoso que Chloe. Incluso la princesa le parecía débil. Sin embargo, eso era suficiente. Incluso el elfo se sorprendió por esto. Chloe puso todo su esfuerzo en este ataque, y como no planeó una defensa, fue rápidamente aplastada por la magia de luz de la princesa. Irina está tendida en el suelo, aturdida por lo ocurrido. En particular, le parece inconcebible que necesite ayuda de personas que considera inferiores a ella. Pero el protagonista golpea a la elfa en la cabeza porque está cansado de oírla hablar. Luego afirma que, como todo el mundo sigue incrédulo, él completará la tarea. La princesa, sin embargo, interviene diciendo que el elfo no puede morir todavía. Chloe responde que hay que interrogar al elfo cuando Tiny pregunta por qué no. Porque la princesa necesita saber por qué. A pesar de ser clériga, no ha podido detectar la magia maligna del elfo. Chloe quiere usar su magia para curar al elfo, y Tiny le aconseja que lo haga si quiere probarla observando el físico del elfo. Según Tiny, su muerte fue apropiada para un mago oscuro. A los guardias, sin embargo, les parece increíble que la princesa sea una clériga. Según Chloe, siente que ha perdido mucho desde que se descubrió su secreto. Como él fue la única persona que no pareció escandalizarse cuando ella utilizó sus poderes, se pregunta si él conocía su secreto. Cuando el protagonista responde que sí, la princesa se pregunta cómo, ya que incluso su familia lo mantiene en secreto. Tiny responde que ya se lo explicará, pero no ahora. Esta respuesta satisface a Chloe, y para asombro de la protagonista, no hace más preguntas. Reconoce que se ha metido en muchos líos, y recuerda al mago que le perseguía. Además, afirma que ha puesto a la princesa en peligro, y que es responsabilidad del noble erradicar cualquier amenaza demoníaca. Sin embargo, Chloe afirma que no tiene derecho a enfadarse con Tiny, y que si hubiera muerto, habría sido por falta de poder. Esto solo lleva al protagonista a creer que la princesa no ha cambiado respecto a su vida anterior. La princesa encuentra entonces encantador que el chico se preocupe por ella. Al ver esto, Vivian pregunta si el protagonista odia que le llamen niño. Aunque él lo niega, se da cuenta de que es mayor de lo que parece. Pero, según Vivian, los niños de su edad odian el término niño. Y esto demuestra que el protagonista tiene un lado típico, como los demás niños. Tiny insiste en que esto no tiene nada que ver. Como princesa, Chloe se siente obligada a informar a su padre de lo sucedido lo antes posible. Cuando llegan a la ciudad más cercana, decide enviar un informe. Al cabo de un rato, llegan a la puerta principal de la ciudad de Tywin. El protagonista comenta que sabía que el emperador de la espada cuidaba bien de su hija tras presenciar su bienvenida. Pero esto es ir demasiado lejos. No es el único que lo piensa. Chloe se sonroja de vergüenza. Una flotilla de caballeros de alas azules llega para recibir a la princesa, impresionando también a los lugareños. Tiny cree que la élite de Valencia es demasiado. Estos caballeros son todos especialistas, por no decir otra cosa, y él era miembro de la élite más influyente del imperio. Después, la princesa es recibida por Garen Clemon, el vicecapitán de los caballeros del ala azul, responsable de un grupo de 103 caballeros. Él y los demás caballeros han hecho un trabajo fantástico, continúa la princesa, y deberían dar la cara. Garen dice que su excelencia estaba un poco preocupado y que se alegra de ver que la princesa está a salvo. Pero Chloe dice que está segura de que ella declaró en su informe que estaba a salvo, diciendo que es un poco exagerado que aparezcan aquí. Garen le pregunta si no se ha enfrentado al ataque de un mago oscuro, y dice que si no hubiera habido una emergencia en este momento, su padre habría venido a conocerla en persona. La princesa pregunta de qué tipo de emergencia se trata. El vicecapitán le explica que hace un mes y medio, la reliquia familiar de los Tempos desapareció de repente, algo que conmociona a Chloe. Tiny también está preocupada por esto. Le pregunta si la reliquia es un artefacto, pero Chloe no está segura. Esto llama aún más la atención de la protagonista. Ella le explica que se trata de un secreto que solo ha sido transmitido al cabeza de familia. Añade que nadie más lo sabe, y que solo puede suponer que se trata de un artefacto poderoso. Entonces Tiny dice que sabe por qué desapareció la reliquia. Todos los presentes se sorprenden al oír esto. Pero el protagonista simplemente pide reunirse con su excelencia, diciendo que les contará todo lo que sabe. Después, los caballeros del ala azul escoltan a la princesa y a su grupo de vuelta a casa. Mientras tanto, el vicecapitán reflexiona sobre lo que ha dicho el protagonista y pregunta a uno de los guardias personales, a la princesa sobre él. El guardia dice que el chico se llama Diminuto, y dice que es un chico increíble. Incluso dice que capturó al mago oscuro. También menciona que ha oído que el protagonista está casi a nivel experto, lo que no corresponde a su edad, sorprendiendo al capitán porque sabe que ni siquiera los 7 caballeros han llegado a ese nivel a tan corta edad, haciendo que el chico parezca un genio o un monstruo.
Garin Clemens incluso piensa que habría sido increíble que ese niño hubiera nacido en su familia, pero entonces recuerda algo y dice que se acuerda de quién trajo la carta de vacaciones. Dice que el nombre es poco corriente y que debe de ser él. En el carruaje, la princesa se queda hipnotizada por el paisaje, viendo un campo de flores en el exterior. Al verlo, Tiny le pregunta si le gustan las lilas. Chloe responde que sí, y añade que a su padre y a su difunta madre también les gustaban, y hasta le pusieron el nombre de la flor, que la protagonista dice que le queda bien. Vivian comenta que el amor entre el duque y la dama fue muy famoso, y ha oído que ella fue la única mujer a la que el duque amó. Sin embargo, Tiny recuerda que, antes de morir, el padre de Chloe dijo que no le gustaba mucho esa flor, y le pidió a Tiny que no la olvidara. Ahora la protagonista sabe que, sin duda, al emperador de la espada le gustaría mantener esto en secreto. También sabe que el emperador probablemente no recordará su vida pasada, pero el emperador le ha dicho al protagonista que lo encuentre inmediatamente, así que debe haber una manera. Tyne cree que necesita encontrar al emperador de la espada para definir su camino y encontrar la forma de convertirse en un gran caballero. Para el protagonista, su nivel es la prioridad en este momento. Si no alcanza al menos el nivel de comandante, no le servirá de nada, porque en esta vida quiere destruir a los suyos, que se han interpuesto en su camino en el pasado. En la mansión del duque de Valencia, una de las más grandes del imperio de Aslan, los guardias celebran su regreso a casa. La princesa pregunta al protagonista si ha estado antes en Valencia. Tyne responde que es su primera vez. Chloe no entiende muy bien a qué se refiere, pero entonces ambos se sobresaltan cuando el padre de la princesa grita de alegría al verla de nuevo. Inmediatamente, la protagonista le reconoce, sin embargo, no esperaba ver a un guerrero tan formidable actuando como un padre cariñoso. Al anciano no le importa, ya que solo se alegra de ver a su hija. Por otro lado, Chloe se muere de vergüenza. Cuando ve a su padre correr hacia ella para abrazarla, se echa atrás. Su padre le pregunta por qué lo hace. Ella le dice que todo el mundo está mirando, y que debería estar un poco orgulloso. Llorando, pregunta qué tiene de malo que un padre se preocupe por su hija, pero Chloe le dice que no tiene sentido poner esa cara, y que debería disculparse ante los caballeros que tuvieron que sufrir tanto para nada. Así lo hace, diciendo que hicieron un trabajo excelente y que gracias a ellos, su hija está a salvo. Luego expresa su gratitud como padre por encima de su duque de Valencia. Después, dice que les han preparado un banquete y pide a todos que lo disfruten. El duque pregunta entonces quién es el muchacho que acompaña a su hija. Tiny se da cuenta de que el anciano no le ha reconocido. Chloe dice que ya le ha hablado del chico, mencionando que el protagonista testificará sobre el mago negro. Su padre dice que ha estado muy estresado últimamente y que no se acordaba. Pero poco después, Tiny le dice a Duke que puede decirle dónde está Tempos. Su directa declaración sorprende a todos, incluida la princesa, que definitivamente no se lo esperaba. Incluso Duke se sobresalta, llamándole niño descarado. El protagonista no tarda en sentir algo extraño, ya que se encuentra bajo el efecto de la presión del alma, pero piensa que el emperador de la espada aún tiene mucho que aprender antes de alcanzar por fin su nivel de destreza anterior. Entre los 7 caballeros, Astina es la que tiene la mayor destreza, y Jarek es otro que podría haber alcanzado ese nivel, según sus pensamientos. El protagonista concluye que puede suprimir todo esto con el poder que acumuló en su vida anterior. Después, le pregunta a Duke si pueden hablar de ello allí mismo, en el exterior. Tal atrevimiento choca a Duke, pero la princesa le dice a su padre que el protagonista aún es solo un niño y no sabe de lo que está hablando. Sin embargo, su padre le responde que alguien que no sabe nada no actuaría así, y le dice que tiene que hablar con el chico. Más tarde, en un escenario más apropiado, Duke quiere saber más sobre lo que ha mencionado el protagonista. Tiny dice que tiene una corazonada sobre dónde podría estar Tempos. Duke dice que siente curiosidad por esa corazonada. Tempos es una de las pocas palabras antiguas que conoce el protagonista. Significa tiempo u oportunidad. Dice que si este artefacto ha estado desaparecido durante un mes, tal vez su poder sea la inversión del tiempo. Al oír esto, despierta aún más la curiosidad de Duke. El protagonista dice que todo empezó con una catástrofe. Un joven que había sufrido toda su vida, entrenado para ser guerrero y luchado para defender su reino. Encontró obstáculos en el camino.